La chica le llevó el almuerzo a su novio, solo para presenciar una escena impactante. No podía creer que su novio la traicionara. Cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Al día siguiente, lo localizó en su oficina. Eunye sacó una caja de kimchi mohoso y se lo echó por la cabeza. El novio le exigió a Eunye que le explicara qué estaba haciendo. Eunye le contestó, me dices que me quieres, pero al mismo tiempo quieres a otras. Al oír eso, el novio intentó defenderse, pero Eunye no lo escuchó. Cogió la caja y se marchó con aire triunfal. Eunye era la fotógrafa más cotizada y solicitada de Seúl. Incluso había sido invitada por una revista parisina para lanzar una gira mundial. Mientras sus colegas elogiaban las excepcionales habilidades de Eunye, su asistente Yemi ponía cara de disgusto. Siempre había envidiado el talento de Eunye, convencida de que no era inferior a ella. Mientras Eunye revisaba las fotos, su agente le presentó una nueva oferta de otra empresa. El problema era que su agenda ya estaba completa. Aceptar el trabajo habría afectado a otros proyectos comprometidos, pero la otra empresa no cedía, solo quería a Eunye. Entonces, el hombre sugirió una idea. Podían presentar el concepto solo con el nombre de Eunye. La sesión la haría su asistente. ¿Qué le parecía? Yemi lo escuchó y se ilusionó mucho. Pero Eunye se negó rotundamente. Esto solo sirvió para aumentar el resentimiento de Yemi hacia Eunye. Durante la sesión fotográfica posterior, Eunye descubrió una bufanda entre los accesorios que no debería haber estado allí. No se había mencionado durante la reunión de planificación. Mientras reflexionaba sobre ello, Yemi admitió que la había añadido ella misma, simplemente porque la bufanda era bonita. Eunye no podía comprender su razonamiento e insistió en que se retirara. Sin embargo, durante la sesión, la bufanda reapareció alrededor del cuello de la modelo. Yemi no dio ninguna explicación, limitándose a observar a Eunye con imperturbable compostura, sin estar en absoluto convencida de haber cometido un error. Harta de la situación, Eunye tomó a Yemi aparte para una conversación privada. Esta sesión se concibió como un concepto de portada de verano. Para transmitir una estética refrescante, se requería un adorno mínimo. Aunque la bufanda era innegablemente atractiva, chocaba con la visión de la sesión. No podía entender cómo, después de 4 años como asistente, Yemi seguía sin darse cuenta. Eunye, pensando que Yemi solo estaba de mal humor, le aconsejó que no mezclara lo personal con el trabajo. La respuesta de Yemi la tomó por sorpresa. Parece que tú hoy estás de muy buen humor. Su comportamiento inexplicable dejó a Eunye completamente sin palabras. A pesar del malestar con Yemi, eso no arruinó la fiesta nocturna en el estudio. Todos celebraban la gira mundial de Eunye, y solo la asistente destacaba por su incomodidad, mirándolos con desdén. Los compañeros mencionaron la traición de Eunye por parte de su novio. Eunye contó entonces su heroica venganza contra su ex. Los compañeros coincidieron en que su respuesta había sido justificada, pero Yemi se excusó fríamente. Eunye no le dio mucha importancia, asumiendo que Yemi estaba ansiosa por lanzar su propia carrera. No sabía que, nada más salir del restaurante después de la reunión, le llegó un mensaje de texto. Eunye se quedó paralizada por la sorpresa. Nunca imaginó que su novio se hubiera enamorado de Yemi. Como Eunye se mostraba tan indiferente tras la ruptura y no mostraba curiosidad alguna por la otra mujer, Yemi sintió herido su orgullo. Creía que si podía salir con el novio de Eunye, también podría hacer fotos tan buenas como las suyas. Sin embargo, Eunye seguía bloqueando sus oportunidades. Eunye recordó la sesión de fotos de ese mismo día. Sentía que, para Yemi, no era una oportunidad. Solo cuando sus habilidades estuvieran a la altura sería una oportunidad. De lo contrario, era una crisis. Eunye no quería seguir hablando del tema. Si Yemi buscaba la independencia, simplemente debía marcharse. Pero antes de irse, debía encargarse de la exposición fotográfica que Eunye estaba supervisando. Después, Eunye ahogó sus penas en soledad. Aunque ante Yemi se mostraba indiferente, su corazón estaba profundamente herido. El dueño del bar, al darse cuenta de su soledad, comentó con amargura que siempre bebía sola, como si no tuviera ni un solo amigo. Naturalmente, Eunye no admitiría que, como fotógrafa de renombre, colaboraba exclusivamente con artistas de primer nivel. Sin embargo, después de rebuscar entre sus contactos durante mucho tiempo, no se le ocurrió ni un solo nombre que pudiera recordar. Al ver a los demás rodeados de amigos, Eunye sin duda anhelaba que alguien la acompañara también. Afortunadamente, al regresar a casa, todavía tenía a sus 2 hermanas. Al ver el estado angustiado de Eunye, la hermana mayor envió a la menor a comprar alcohol. Al día siguiente, una Eunye sobria descubrió que su estudio había sido noticia. Resultó que Yemi había intentado quitarse la vida después de reunirse con ella ayer, justo cuando Eunye se tranquilizó al saber que la otra estaba ilesa. Yemi declaró que había tomado esa decisión extrema debido a la opresión y el abuso verbal que había sufrido por parte de la fotógrafa. La policía estaba investigando si realmente había sufrido acoso laboral. La opinión pública se agitó rápidamente y el estudio se vio invadido por los periodistas. A pesar de las vehementes negativas y aclaraciones públicas de Eunye, nadie le creyó. Lo peor vino después. Todas las agencias y celebridades cancelaron sus contratos con ella. Incluso cancelaron su exposición itinerante. En un instante, los logros que Eunye había construido con 15 años de esfuerzo se esfumaron. Cayó en picado de la noche a la mañana,
sin otra opción que volver a la corriente de la que había huido desesperadamente, Sandali. Mientras tanto, en Sandali, en la isla de Jeju, varias buceadoras Aenjeo alababan a Soo-kye por su buena suerte. Sus 3 hijas habían alcanzado un gran éxito en Seúl. De Sandali a Seúl, las únicas que habían regresado sin fracasar eran las 3 hijas de Soo-kye. Pero Soo-kye dijo poco y se marchó. ¿Por qué? A sus ojos, ella no tenía tanta suerte. Una de sus hijas estaba divorciada, otra era soltera, y la tercera era viuda. Se quejaba de que a sus hijas no les importaba si su madre vivía o moría. Ni siquiera la llamaban por teléfono. Su marido sabía que por eso estaba enfadada. Sin embargo, al regresar a casa, se quedó atónito ante la escena que se encontró. Las 3 hermanas Seunye se encontraron con el desdén de su madre nada más llegar, porque antes ni siquiera habían vuelto a casa para las vacaciones o las fiestas. Ahora habían regresado de repente sin ni siquiera llamar por teléfono. Soo-kye sospechó que había habido algún problema. Mary, la hija de Eun-soo, fue silenciada antes de poder hablar. El padre declaró que solo habían vuelto juntas porque su nieta estaba de vacaciones. Sin embargo, la pila de equipaje parecía cargada de significado. Soo-kye sintió una inquietud inexplicable al ver esas maletas, y una sensación de aprensión se apoderó de ella. Le trajo a la memoria otra ocasión, cuando su hija mayor, Eun-soo, había llegado de repente con las maletas, anunciando que estaba embarazada. Entonces Eun-jo le informó a su madre que se había divorciado. La repentina severidad de Soo-kye hizo que las 3 hermanas retrocedieran alarmadas. Ella preguntó si la mayor había vuelto a golpear a alguien. Al ver que todas lo negaban vehementemente, gritó: «Entonces, ¿quién es la razón por la que han vuelto?». Cuando su madre no miraba, las 2 hijas señalaron a su padre. Al enterarse de la situación de Eun-ye, él replicó: «Pero ya había emitido un comunicado aclaratorio». Pero la aclaración quedó enterrada y al público le daba igual quién tenía razón y quién no. Solo querían condenar a una fotógrafa de éxito como una abusona que maltrataba a su asistente. Esa era la única verdad que el público, sin importar los hechos, había decidido creer. Su padre no podía comprender cómo las cosas se habían deteriorado tanto. Todo el esfuerzo de Eun-ye había sido en vano. Les advirtió que no dejaran que su madre se enterara. Su salud era frágil y estaba tomando medicamentos que ellos desconocían. Al mismo tiempo, Tae-jun, el amigo de la infancia de Eun-ye, al verla envuelta en la controversia, decidió visitarla en Seúl. Casualmente, la Administración Meteorológica de Seúl había solicitado su traslado. Le preguntó al jefe de sección si podía ir a Seúl inmediatamente después de recibir la aprobación. Esa noche, las 3 hermanas Eun-ye se reunieron para ahogar sus penas en alcohol. Eun-ye tiró su lata vacía por la ventana. Tae-jun nunca hubiera imaginado que la mujer que amaba estaba allí. En casa, las 3 hermanas eran conocidas en Sandal-ri como el trío aterrador. Sus constantes problemas hacían que su madre nunca tuviera un solo día de paz. Eun-jo siempre había sido diferente. Poseía una fuerza tan inmensa que podía dominar a cualquier chico o chica de Jeju. Eun-ye siempre había sido una niña rebelde. Una vez provocada, acosaba a su objetivo sin descanso hasta que su ira se desahogaba por completo. Eun-soo, por su parte, era temerariamente audaz. Cuando un anciano la engañó para que comprara alcohol, llamó inmediatamente a la policía. Yono, amigo de Tae-jun, estaba presentando a las hermanas Seun-ye al personal de su tienda. Otro amigo, En-woo, comentó que, aunque las hermanas habían causado problemas desde pequeñas, eran las más exitosas de su barrio y todas prosperaban en Seúl. Sin embargo, ahora estas hermanas aparentemente realizadas habían huido de Seúl y regresado a Sandali. Al ver la basura esparcida por el suelo, su madre se enfureció y les dio una buena paliza antes de enviarlas a trabajar al campo. Poco después, pasó a toda velocidad un superdeportivo. Eun-soo se preguntó cómo podía aparecer un vehículo así en el campo. Eun-jo no tenía tiempo para pensar en ello, ya que su madre las envió de vuelta a los campos. Ella simplemente se negó a trabajar. Y precisamente por eso detestaba volver a casa. Se quejó de la injusticia de su madre, si había que hacer las tareas domésticas. ¿Por qué Eun-ye estaba exenta? Resultó que, cuando su madre las envió a trabajar esa mañana, le había ordenado específicamente a Eun-ye que se quedara en casa. Eun-soo sabía que su madre había hecho eso para evitar que Eun-ye se viera con Tae-jun. Hablando de eso, no podía entender por qué Tae-jun había abandonado a Eun-ye hacía tantos años. Eun-jo pensaba que tal vez el amor simplemente se había enfriado. Afortunadamente, Eun-ye se había ido al extranjero a estudiar en aquel entonces. De lo contrario, seguramente se habría convertido en un desastre. En casa, Eun-ye estaba leyendo artículos de prensa sobre sí misma. La reacción del público seguía siendo implacable. En ese momento, su novio volvió a llamar. La irritación de Eun-ye alcanzó su punto álgido. Todo a su alrededor parecía completamente caótico. Intentó encender la televisión para calmarse, pero descubrió que el mando a distancia no funcionaba. Mientras rebuscaba en los cajones en busca de pilas, de repente oyó una voz familiar. Al oír que Tae-jun se acercaba, Eun-ye se apresuró a entrar en su dormitorio, pero él oyó el ruido de la puerta al cerrarse. Por suerte,
El cordón de los pantalones de Eunye se quedó atascado fuera de la puerta. Esto solo aumentó la curiosidad de Tae-hun por saber quién estaba dentro. Exigió a la persona que dejara de hacer tonterías y abriera la puerta inmediatamente. Pero al darse la vuelta, se encontró con la imagen de la sala de estar en completo desorden. Su corazón dio un vuelco, pensando que un ladrón había entrado. Inmediatamente llamó a su mejor amigo para atrapar al ladrón. En ese momento, Eunye, preguntándose por qué se había escondido, vio su propio estado desaliñado. Justo cuando no sabía qué hacer, Tae-hun encontró la llave de la habitación y se dispuso a abrir la puerta. Tras un breve tira y afloja, consiguió forzar la puerta y entró de golpe, antes de que ninguno de los dos pudiera reaccionar. Los amigos de Tae-hun ya estaban golpeando la puerta desde fuera. Eunye se sintió inmediatamente avergonzada, convencida de que tenía un aspecto ridículo. Al ver su estado de indefensión, Tae-hun la cubrió rápidamente con un paño. Al momento siguiente, sus compañeros irrumpieron por la puerta. Tae-hun los despidió con alguna otra excusa. Justo entonces, una ráfaga de viento le quitó la tela de la cabeza a Eunye. Él le aseguró que no parecía una mendiga. Sin embargo, su siguiente movimiento dejó a Eunye completamente atónita. Esa noche, Eunye reflexionó sobre los acontecimientos del día y se sintió completamente horrible. Así que fue sola a la playa para ahogar sus penas en alcohol. En cuanto encendió el teléfono, recibió una avalancha de mensajes, todos sobre el incidente de acoso. Ninguno mostraba preocupación por ella. Borracha, Eunye se preguntó si realmente había sido demasiado dura con su asistente. Contemplando el mar, se puso en pie tambaleándose. Justo cuando se tambaleaba, Tae-hun apareció a tiempo para agarrarla. Eunye se lanzó rápidamente al agua para rescatar a Tae-hun, que no sabía nadar. Inmediatamente le preguntó cómo estaba y le regañó por saltar al agua sin saber nadar. Pero Tae-hun se cubrió la cara y le hizo un gesto para que se alejara. Pensando que estaba herido, Eunye se dispuso a llamar a una ambulancia, pero él la detuvo. Recordando su propio incidente humillante de ese mismo día, comprendió al instante los sentimientos de Tae-hun y se apresuró a prometerle que se marcharía de inmediato. Lo que ella no sabía era que, en el momento en que Tae-hun se incorporó, vio a Eunye agachada cerca de él. Al ver a Eunye reír histéricamente, Tae-hun deseó poder esconder la cabeza bajo la arena. De camino a casa juntos, Eunye temía que Tae-hun pudiera malinterpretar su regreso como un fracaso. Le explicó apresuradamente que solo había vuelto temporalmente y que pronto se marcharía de nuevo. También le pidió a Tae-hun que no le dijera a nadie que había regresado. Tae-hun observó a Eunye, que se esforzaba por parecer fuerte, y no dijo nada, aunque Eunye estaba profundamente conmocionada por el incidente con el asistente. Puso buena cara e insistió en que estaba bien. Sin embargo, una vez en casa, rompió a llorar. Esa noche, mirando la casa de Tae-hun, Eunye recordó cómo, desde pequeña, cada vez que se enfrentaba a un problema, siempre era Tae-hun quien le preguntaba, ¿estás bien? Al día siguiente, mientras las hermanas tomaban el sol, de repente oyeron a alguien en el pueblo llamando a Eunye. Eunye supo al instante que era Tae-hun. Furiosa, salió corriendo de la casa. Tae-hun seguía llamando a Eunye. Al encontrarlo, Eunye le dio un puñetazo. Inesperadamente, Tae-hun había estado buscando al perro. Eunye se quedó sin palabras y le exigió a Tae-hun que cambiara el nombre del perro inmediatamente. Pero este perro había sido criado por todo el pueblo. Aunque le cambiaran el nombre, el perro no lo entendería. Además, su apellido era diferente al de Eunye. Eunye sintió que debía cambiarse el nombre inmediatamente. Volvió a advertir a Tae-hun que mantuviera en secreto su regreso. Antes de que pudiera terminar, la voz de Jongho resonó. Tae-hun instó a Eunye a esconderse, pero cuando se giró, Eunye había desaparecido. Pronto la vio, perfectamente camuflada entre el montón de basura. Lo que Eunye no había previsto era que Jongho había venido a tirar la basura. Jongho vio los comentarios abusivos bajo el informe de Eunye y se sintió indignado en su nombre. Estaba a punto de tirar la basura cuando Tae-hun lo detuvo de plano. Jongho pensó que había perdido la cabeza e insistió en hacerlo él mismo. Eunye rápidamente afirmó que solo estaba de paso y huyó. Jongho estaba desconcertado. ¿Por qué Tae-hun no había reaccionado al ver a Eunye? Sospechaba que debían haberse conocido antes, y Tae-hun parecía bastante extraño. Ahora que Jongho sabía que Eunye había regresado, pronto incluso las hormigas del pueblo se enterarían. Justo cuando Eunye se sentía preocupada, su hermana mayor le trajo más malas noticias. Su madre había descubierto el motivo de su regreso y se había marchado con la hermana menor para evitar la tormenta. Eunho, que en ese momento estaba en el autobús, vio por casualidad un anuncio del grupo AS de su exmarido en la isla de Jeju. Inmediatamente extendió la mano con desdén. Lo que no había previsto era que su exmarido se encontraba en ese momento en un vuelo con destino a Jeju. Eunye llegó a casa hecha un manojo de nervios. No tenía ni idea de cómo darle la noticia a su madre. Para su sorpresa, su madre no dijo ni una palabra. Solo le indicó que sacara al patio las sábanas y las fundas nórdicas recién lavadas para que se airearan. Cuando Eunye se disponía a salir, cerró la puerta de golpe. Jongho e In-woo estaban justo delante de la puerta principal. Al ver que la puerta se abría y se cerraba de golpe, In-woo supuso que Eunye no quería verlos. In-woo comentó que So-ke incluso había empezado a correr maratones, lo que sugería que el ambiente en casa debía de ser horrible. A continuación,
se llevó a Yeonwoo. Mientras los dos deambulaban sin rumbo fijo, el coche deportivo volvió a aparecer. Saludaron con entusiasmo a los ocupantes. Jun-woo aceleró inmediatamente hacia la casa de Eun-ye. Después de darse cuenta de que la pareja se había ido, Eun-ye salió al patio a airear las sábanas. Inesperadamente, al momento siguiente se asustó y se sentó en el suelo. Jun-woo había admirado en secreto a Eun-ye desde la infancia, pero cuando los cuatro se fueron a Seúl, Jun-woo, que no tenía dinero en casa, solo podía mirar a Eun-ye desde lejos, ocultando sus sentimientos. Ahora que su familia se había hecho rica, ver a Eun-ye regresar lo llenó de alegría. Esa noche, al enterarse de que Jun-woo también había visto a Eun-ye, Yeonwoo decidió visitarla. Sus amigos le instaron a que no lo hiciera, ya que la situación de Eun-ye ya era tema de conversación en el pueblo. Pero Yeonwoo solo podía pensar en una cosa, lo sola y difícil que debía ser la situación para Eun-ye. Además, desde que volvieron de Seúl con las manos vacías, los rumores en el pueblo no paraban. Ir a verla, al menos, podría sacarla de ese pozo. En ese momento, Eun-ye, que salía a comprar licor, escuchó a las mujeres del pueblo cotilleando sobre ella. Con el ánimo por los suelos, se acercó al perro y descargó su frustración sobre el inocente animal, ordenándole que se diera la vuelta y no la mirara. Tae-hun pasó por allí en ese momento y le dijo que dejara de esconderse, ya que eso solo la hacía más visible. Luego le aconsejó que no dejara que una tormenta pasajera llenara su mente de pensamientos extraños. Temía que Eun-ye volviera a perder el control, como había hecho la noche anterior junto al mar. Al oír esto, Eun-ye se quedó sin palabras. Insistió en que lo de ayer había sido solo un tropiezo por estar borracha. Nada que ver con lo que Tae-hun imaginaba. Tae-hun admitió torpemente que lo sabía, que solo era un comentario sin importancia, pero que Eun-ye bebiera sola junto al mar seguía siendo peligroso. Ahora que todos sabían que había regresado, invitaron a Eun-ye a unirse a ellos. Además, él creía que la razón de su regreso no era importante. Lo que Yeonwoo y los demás no sabían era que Eun-ye acababa de oír a Yeonwoo susurrar que sentía un poquito de alegría de que ella hubiera vuelto. Reprimiendo su dolor, Eun-ye se dio la vuelta y se alejó. Sin embargo, Yeonwoo no se alegraba de que hubiera regresado derrotada, simplemente la echaba mucho de menos. Aunque su regreso a Jeju se debiera a eso, él seguía estando encantado de verla. Los demás la persiguieron. Tae-hun le explicó que todo era un malentendido, pero Eun-ye se derrumbó de repente. Si realmente eran sus amigos, lo que debería haberles preocupado no era su regreso fallido, sino si realmente era la persona peligrosa que se describía en los informes, que intentaba suicidarse. Los que no necesitaban explicaciones la presionaron sin descanso. Ella quería explicárselo a su madre y a sus amigos, pero nadie la escuchaba. La primera noche que vio a sus amigos, Eun-ye empezó a actuar como si estuviera borracha, así que el grupo envió a Yeonwoo para convencer a Eun-ye de que dejara de beber. Pero antes de que pudiera acercarse, fue atacado con una lata. Entonces, Eun-ye se levantó de repente, abrazó un maniquí y se dispuso a marcharse, advirtiéndoles que no la siguieran. Justo cuando los cuatro estaban a punto de ir tras ella, Eun-ye se dio la vuelta de repente. Al ver a Eun-ye parpadear de forma extraña, sus cuatro amigos entendieron que algo andaba muy mal. Al día siguiente, ya sobria, Eun-ye se enteró de que su madre seguía planeando correr la maratón y le dijo que no fuera. También le dijo a su madre que no había acosado a esa chica, y que desde que nació hasta ahora, nunca había hecho nada que hiciera que la gente la señalara con el dedo. Su madre no podía entender por qué, si ese no era el caso, había vuelto corriendo a casa. Insistió en llevarla para aclarar todo, pero Eun-ye insistió en que, por mucho que su madre lo negara, nadie la creería, y que precisamente por eso había vuelto. Su madre no podía comprender qué podía haber hecho su hija, que había vivido en Seúl durante 18 años con tanta confianza. Eun-ye explicó entre lágrimas que solo había trabajado duro. ¿Acaso eso estaba mal? Al darse cuenta de que su hija había sido injustamente tratada, la furia de la madre se intensificó y reanudó su ritmo maratoniano. Al verlo, Tae-hun cogió rápidamente su ropa y la siguió, uniéndose a Soo-kye para correr. Al día siguiente, las Aenyeo cosecharían algas, y Tae-hun siempre las saludaba desde la orilla. Esta vez, sin embargo, Soo-kye le dijo que no fuera y que no se quedara cerca. No quería que Tae-hun se encontrara con Eun-ye, pero Tae-hun pensó, en un lugar tan pequeño, ¿cómo iban a evitar encontrarse? Suspiró, es realmente lamentable no tener madre. En ese momento, Soo-kye se fijó en la pierna lesionada de Tae-hun. Tae-hun le explicó que se la había hecho al caerse ayer después de beber. Tras tranquilizar a Soo-kye, cojeó hasta la oficina. Sus compañeros sintieron curiosidad por la pierna de Tae-hun. Yeonwoo intervino. Tae-hun se declaró ayer de rodillas. Resultó que la noche anterior, los cuatro se habían preparado para llevar a Eun-ye, que estaba inconsciente, a casa. Tae-hun se ofreció a llevarla, diciendo que le quedaba de camino. Inesperadamente, tras dar solo unos pasos, se arrodilló en el suelo. Yeonwoo le advirtió amablemente, no te vuelvas a enamorar, o tus rodillas estarán acabadas. Mientras tanto, Yemi cogió de repente los archivos del proyecto del estudio. Habiendo conseguido el proyecto por sí misma,
Sentía que sus propias habilidades eran insuficientes y que solo podía plagiar el trabajo creativo de Eunye. Eunye estaba buscando su teléfono móvil. Había bebido demasiado la noche anterior y no tenía ni idea de dónde lo había dejado. En ese momento, su madre irrumpió en la habitación y la arrastró directamente ante las buceadoras Ainjeo, exigiéndole que les dijera que la habían tratado injustamente. Pero Eunye estaba demasiado avergonzada para encontrar las palabras. Sooke estaba furiosa porque habían estado cotilleando sobre su hija basándose únicamente en los informes. No habían escuchado su explicación en absoluto, dejando volar su imaginación. Al ver a su madre defendiéndola con tanta vehemencia, Eunye intentó alejarla. Al momento siguiente, Sooke soltó que Yemi había traicionado a Eunye. La noticia se extendió rápidamente por todo el pueblo. Todos compadecían a Eunye, aunque algunos pensaban que Taejun había sido injustamente tratado. Lo que Eunye no había previsto era que su móvil estaba en poder de Taejun. Peor aún, cuando su novio llamó, Taejun respondió. Mino instó a Eunye a que se disculpara inmediatamente, insistiendo en que evitar el tema no ayudaría. Taejun, llevado al límite, exigió saber por qué Eunye debía disculparse. Al oír a Mino seguir parloteando, simplemente colgó. Taejun no podía entender por qué Eunye salía con un tipo así. Al enterarse de que su teléfono estaba con Taejun, Eunye fue a recuperarlo, pero Taejun no se lo entregó de inmediato. En cambio, le preguntó si recordaba lo de la noche anterior. Eunye mintió diciendo que no recordaba nada, pero Taejun se dio cuenta de su engaño. Justo cuando Taejun le entregaba el teléfono, Mino llamó por casualidad. Al ver su foto en la pantalla, Eunye le arrebató el teléfono, dejando un silencio incómodo. Mientras tanto, los otros tres habían reconstruido lo que había sucedido. Eunye y Taejun regresaron juntos. Antes de irse, Taejun no pudo resistirse a preguntar si el hombre de la foto era el novio de Eunye. Inesperadamente, Eunye, para salvar las apariencias, lo admitió tácitamente, añadiendo que su novio la trataba bien. Al regresar a casa, Eunye fue reprimida duramente por su hermana mayor. Era solo cuestión de tiempo que te dieras cuenta de que te habían traicionado, pensó Taejun. Mientras tanto, Taejun se preguntaba qué tipo de persona era realmente Mino. ¿Por qué Eunye se relacionaría con un hombre así? Al día siguiente era el día de la recolección de algas en Sandali. Las hijas de la Sainjeo iban a recibirlos en la orilla. Las tres hermanas, temerosas de los chismes de los aldeanos, se mostraban reacias a ir. Eunye temía aparecer, preocupada por convertirse en el mono del pueblo, objeto de interminables cuchicheos. La madre razonó que Eunye no podía esconderse para siempre. Además, no había hecho nada malo. ¿Por qué tenía que esconderse? En ese momento, Eunso objetó, Eunye no puede ir. ¿Y si se encuentra con Taejun? La madre respondió que ya le había dicho a Taejun que no fuera. Sin embargo, en el momento en que las tres llegaron a la orilla, apareció Taejun. Los aldeanos, al ver a Eunye, inmediatamente instaron a Taejun a que regresara a casa. En realidad, Taejun y Eunye ya se habían visto. Mientras cargaban algas, Taejun se acercó a Eunye para preguntarle cómo la trataba su novio. Eunye balbuceó que él la protegía bien. Sin embargo, Taejun había oído claramente al hombre esforzándose por zafarse por teléfono. Al ver el estado de Taejun, los aldeanos no pudieron soportar mirar. Según la versión que todos conocían en el pueblo, había sido Eunye quien, años atrás, lo abandonó para irse a estudiar al extranjero, dejando a Taejun hecho trizas. Al oír esto, Eunye se quedó completamente estupefacta, porque fue Taejun quien la abandonó hace tantos años. Mientras Taejun luchaba por liberarse, accidentalmente le tiró algas a la cara a Eunye. En ese momento, la furia reprimida de Eunye estalló. Agarró un puñado de algas y se las lanzó. Taejun parecía completamente desconcertado, sin saber qué había pasado. Justo cuando la pareja estaba absorta en su pelea, Sooke emergió del mar. En un instante, solo quedaron ellos dos en la orilla para limpiar el desastre. Eunye creía que había sido Taejun quien la había abandonado hacía tantos años. A Taejun no le importaba, pero para Eunye era crucial, porque durante todo ese tiempo, todos la habían visto como la villana que había abandonado a Taejun por el éxito. Taejun aceptó a regañadientes que al día siguiente daría un paseo por el pueblo, para decirles a todos que, 8 años atrás, había sido él quien había abandonado a Eunye. En ese momento, Taejun se puso serio de repente. No le interesaba saber si Eunye realmente había acosado a otros, porque sabía que ella no haría algo así. Pero su novio parecía no darse cuenta. Al regresar a casa, Eunye encontró la medicina que Taejun le había dado ayer sobre el alféizar de la ventana. Antes de que pudiera reflexionar más, su novio le envió un mensaje de repente, exigiéndole saber si ya había encontrado a otro hombre tan rápido. En ese mismo momento, Taejun se enteró de que Eunye había sido abandonada por su novio. Más tarde, Eunye se enfrentó a Taejun y le preguntó por qué había respondido a su llamada. Taejun le respondió, ¿por qué continuar la relación después de haber sido abandonada? Avergonzada, Eunye le había ocultado la ruptura a Taejun. Taejun no podía entender por qué Eunye se sentía avergonzada. Ella era simplemente la víctima. ¿Por qué debería sentirse deshonrada? Sin embargo, Eunye no se sentía humillada ante los demás, solo ante Taejun. Cuando Taejun insistió, Eunye le respondió, preguntándole por qué se entrometía en sus asuntos. Al volver a casa,
Eunye vio la medicina que Tae-hun le había traído y recordó el año de su graduación. Ella quería estudiar en el extranjero, pero su madre la golpeó con un cucharón. En aquel entonces, Tae-hun había acudido en secreto para ponerle pomada, tratando de animarla. Mientras tanto, Tae-hun se arrepentía de haber mencionado que era su exnovio. Esto le impedía conciliar el sueño. Ninguno de los dos dormiría aquella noche. A la mañana siguiente, recordando las palabras de Tae-hun de la noche anterior, Eunye gritó, descargando su ira reprimida. Al oír el alboroto, sus dos hermanas se acercaron. Eun-hoob le había advertido específicamente que no se reuniera con Tae-hun. Sin embargo, allí estaban, envueltos en una batalla de lanzamiento de algas. Eun-soo sacó a relucir la mentira de Eunye a Tae-hun. La furia recién descargada de Eunye se reavivó al instante. Rápidamente echó a sus dos hermanas. Afuera, Eun-hoob vio a su madre con una porra de tráfico y comenzó a jugar emocionada con ella. Le preguntó a su madre si se iba a dirigir el tráfico. Inesperadamente, al momento siguiente su madre la echó fuera. Poco después, Eun-hoob fue enviada a dirigir el tráfico. Resultó que Soo-kye tenía que limpiar el fondo marino ese día, por lo que tuvo que enviar a Eun-hoob a trabajar en su lugar. Pero Eun-hoob temía que la vieran los aldeanos cercanos y declinó educadamente. No sabía que su madre estaba dirigiendo el tráfico en Nandari. Eun-hoob simplemente no podía entender por qué su madre iba a trabajar a otra aldea. Lo que nunca imaginó era que, aunque no vería a nadie de Sandari, se encontraría con su exmarido. El Chaebol, el grupo Taiwán había invertido en un parque temático en Nandari, y hoy se celebraba la ceremonia de firma. El jefe del pueblo recibió al señor Taiwán con los brazos abiertos y, como regalo de bienvenida, le ofreció unos valiosos pepinos de mar rojos. Inesperadamente, Taiwán dio un salto de susto en cuanto los vio. Los periodistas presentes en el lugar comenzaron inmediatamente a tomar fotos, convirtiendo la ceremonia de firma en un espectáculo cómico. Taiwán solo pudo huir rápidamente, pero la noticia de su caída se difundió al instante, eclipsando por completo el parque temático. Taiwán temía que su padre lo matara. Mientras dirigía el tráfico, Eun-hoob se topó con un conductor impaciente. ¿Pero por qué cierran una carretera tan estrecha?, le espetó. Pues porque es estrecha, le devolvió Eun-hoob sin dudar. La réplica, en el tono equivocado, fue la mecha que encendió al hombre, que empezó a soltar improperios. Eun-hoob no pudo soportar tal insolencia y dio un paso adelante para intercambiar insultos. La mujer que iba en el asiento del copiloto, al ver la expresión horrorizada de Eun-hoob, instó urgentemente al hombre a que se marchara. Eun-hoob, que se había encontrado con tantas personas desagradables ese día, no tenía dónde descargar su frustración. En ese momento, Taiwán vio a Eun-hoob y recordó cómo le había regañado por no gustarle las guarniciones que había preparado su madre. Al ver a su exmarido, Eun-hoob entró en pánico y huyó. Al salir de la tienda con su alcohol, Eunye se sorprendió al ver un Lamborghini aparcado cerca. Se maravilló de cómo un coche tan lujoso podía aparecer en ese lugar rural. Mientras reflexionaba, Jung-woo se puso de pie de repente a su lado. Eunye le instó apresuradamente a que se acercara, temiendo que pudiera dañar el costoso vehículo. Si el propietario ve esto, será un desastre, le advirtió. Solo admíralo con los ojos. Jung-woo, al ver la expresión tensa de Eunye, se dispuso a tocar el lujoso coche. Eunye suspiró, preguntándose si alguna vez podría montar en un coche así antes de morir. No sabía que su deseo pronto se haría realidad. Entonces, Eunye se subió emocionada al lujoso coche con el que siempre había soñado. Después de dejar a Eunye en su destino, Jung-woo le preguntó qué hacía allí. Eunye le dijo que Eun-hoob la había enviado a comprar alcohol, aunque no tenía ni idea de qué le había poseído. Jung-woo pensó que estaba completamente loca. Eunye protestó inmediatamente diciendo que ella era la más cuerda de las tres hermanas. Eun-hoob vio el coche de Jung-woo y le pidió que la llevara a casa. Al llegar demasiado tarde, Eun-hoob ya había terminado una ronda de bebidas y estaba lista para irse. Antes de marcharse, ordenó a Eunye que recogiera las botellas vacías y borrara sus huellas antes de pedirle a Jung-woo que se marchara. Al día siguiente, Eunye estaba descansando en su dormitorio cuando ese reportero la encontró inesperadamente en su casa y fotografió las cartas que había en su buzón. Luego entró en el patio y comenzó a tomar fotos de Eunye. Sorprendida, Eunye cerró rápidamente la ventana. En ese momento, apareció Tae-hun y se interpuso, enfrentándose al intruso. El periodista no se inmutó, sacó su credencial y, en lugar de disculparse, exigió con más fuerza que Eunye saliera a darle una entrevista. Tae-hun, perdiendo la paciencia, le espetó: ¿acaso los periodistas tienen derecho a irrumpir en las casas de la gente? En ese momento, Jung-woo también apareció en escena. Ante sus preguntas conjuntas, el periodista, sensatamente, se marchó. Se dirigió rápidamente a la tienda de Yeonwoo y llamó por teléfono a alguien, declarando que había descubierto una primicia importante. Al saber que era periodista, Yeonwoo entabló una conversación entusiasta con él e incluso le presentó a In-woo. Al mismo tiempo, Tae-hun se dio cuenta de que el periodista era la misma persona que había estado difamando a Eunye. Al saber que los dos conocían Sandalia al dedillo, el periodista intentó sonsacarles información sobre Eunye. Mintieron, alegando que Eunye no había regresado. Para su sorpresa, el periodista declaró que ella ya había vuelto e incluso tenía pruebas fotográficas. En ese momento,
Tae-Jun envió un mensaje al chat grupal advirtiendo de que había un periodista astuto merodeando por allí. Los dos se dieron cuenta de que ese periodista astuto era precisamente la persona que tenían delante. La periodista les mostró las fotos. Yeonwoo rompió inmediatamente su cámara. La periodista apareció de repente en la casa de Eunye. Aunque Tae-Jun y Jun-woo la echaron, sin duda persistiría en su acoso, justo cuando Eunye se preocupaba por qué hacer. La madre de Yeonwoo llegó inesperadamente y le ordenó que se quedara en casa. Una periodista se había peleado con su hijo y ahora estaba en la comisaría. Si veía a Eunye, el reportero sin duda la convertiría en el objetivo de su reportaje. En la comisaría, el reportero amenazó con emprender acciones legales, pero Yeonwoo, sin inmutarse, se llevó a Tae-Jun con él. Los tres se regodeaban por haber atrapado al astuto periodista. Sin embargo, al momento siguiente, el reportero exigió una indemnización por la cámara destrozada o, de lo contrario, los demandaría. Al saber que la cámara costaba 8 millones de wons, su arrogancia se evaporó al instante. El reportero, intuyendo su falta de fondos, se burló de su aspecto empobrecido, pero al momento siguiente, apareció su amigo rico. Jun-woo dejó el dinero directamente sobre la mesa. Solo entonces el reportero se dio cuenta de que eran amigos de Eunye. Declaró enfadado que Eunye había acosado a alguien hasta casi matarlo. Sin inmutarse, el reportero se preparó para publicar un artículo al día siguiente, nombrando a Eunye como la acosadora, después de que Eunye huyera de vuelta a su ciudad natal. Al oír esto, los cuatro se enfurecieron. Como habían sido tratados así por culpa de Eunye, él simplemente la convertiría en su objetivo. Eunye denunció entonces a la policía que alguien se había colado en su casa esa mañana. Añadió que en ese momento llevaba puesta su ropa de dormir. La policía lo clasificó inmediatamente como un caso de agresión sexual. El periodista replicó que no tenían pruebas, ya que la tarjeta de memoria había sido destruida. Resultó que la cámara del salpicadero de Jun-woo lo había grabado todo. Al final, los periodistas tuvieron que marcharse en medio del caos. Yeonwoo se disculpó con Eunye por lo que había sucedido antes. Cada vez que veía noticias sobre Eunye, sentía un inmenso orgullo por tener una amiga tan extraordinaria. Aunque Eunye y los demás parecían habitar mundos diferentes, todos la apoyaban de todo corazón. Eunye seguía atormentada por el miedo de que sus acciones hubieran llevado a Yemi al suicidio. De repente, empezó a llover. Tae-Jun, en medio de una reunión, vio a Eunye en el monitor. Inmediatamente terminó la reunión, con la intención de llevarle un paraguas. Pero Jun-woo se le adelantó. Jun-woo sentía un profundo afecto por Eunye, pero lo mantenía oculto por culpa de Tae-Jun. Ahora que se han separado, Jun-woo tiene la intención de volver a cortejar a Eunye. Deliberadamente, solo trajo un paraguas, con la esperanza de que la proximidad los acercara. Eunye no entendió su enfoque y lo encontró bastante incómodo. En ese momento, Tae-Jun llegó nervioso, con 2 paraguas en la mano. Al ver a la pareja acurrucada, reprochó a Eunye por no haber traído el suyo. Eunye estaba desconcertada porque había traído 2. Tae-Jun insistió en que era para poder prestarle uno a cualquiera que se viera sorprendido por la lluvia mientras hacía footing. El trayecto de vuelta se hizo eterno. Un silencio espeso y embarazoso se instaló entre los tres. Jun-woo rompió el silencio primero, comentando que Eunye estaba tan fogosa como siempre, huyendo de vuelta a Jeju solo para esquivar a la prensa. ¿Quién hubiera pensado que ayer saldría así? No ha cambiado nada. Tae-Jun intervino, coincidiendo en que, en su opinión, Eunye no había cambiado nada. Si cambiara con cada situación, no sería humana, sería un robot Transformers. Al oír esto, Eunye replicó indignada que sus acciones no estaban motivadas por el temperamento, sino que formaban parte de su plan. En ese momento, Eunye recibió las imágenes de vigilancia enviadas por su asistente de estudio. Habían descubierto que Yemi había robado las propuestas de Eunye del estudio. Yemi había utilizado el portafolio del parque de atracciones de Eunye para conseguir el proyecto de la revista X. Afirmó que los escándalos de acoso y suicidio eran obra de Yemi, orquestados para arrebatarle todo lo que Eunye había construido con tanto esfuerzo. Eunye se enfureció al oír esto. Corrió tras la pareja, rogándole a Jun-woo que la llevara al aeropuerto. Inesperadamente, el costoso Lamborghini se había averiado tras quedar atrapado bajo la lluvia. Por lo tanto, los tres no tuvieron más remedio que tomar la minivan de Tae-Jun para ir al aeropuerto. Eunye tenía la intención de ir sola, pero los otros dos estaban inquietos e insistieron en acompañarla. Mientras tanto, en Seúl, todos elogiaban el concepto del patio de recreo de Yemi como brillante. Comentaban que tal talento se había desperdiciado bajo el mando de Eunye. Yemi lo descartó modestamente como una idea improvisada. Sin embargo, Mino comenzó a sospechar. Eunye había discutido previamente este mismo concepto con él. Yemi propuso adornar el tobogán con una variedad de flores para crear una exhibición vibrante. En ese momento, Mino ignoró la llamada de Eunye. Sin que él lo supiera, Eunye ya había llegado al edificio de la empresa. Todos se sorprendieron al verla. Tae-Jun y Jun-woo pensaron inicialmente que no pasaba nada porque Eunye entrara sola. Sin embargo, al oír la voz de Mino desde el interior de la entrada de la empresa, se apresuraron a entrar. Eunye se dirigió directamente al puesto de trabajo de Mino y vio expuesto su propio concepto creativo. Se enteró de que Mino estaba en la sala de reuniones. Para su sorpresa,
Yemi declaró que debían planificarlo ellos mismos. El equipo se quedó en silencio, Yemi tenía que compartir su visión para que ellos pudieran prepararse. La repentina aparición de Eunye dejó a todos atónitos. Eunye había venido para confirmar varios asuntos con Yemi. Ver su propio concepto en la pantalla hizo que eso fuera innecesario. Temiendo que Eunye pudiera actuar de forma precipitada, Mino intentó acompañarla fuera. En cambio, Eunye le preguntó abruptamente si era la primera vez que oía hablar del tobogán del parque de atracciones. Inesperadamente, Yemi exigió con arrogancia saber qué quería confirmar Eunye y luego ordenó a los demás que se marcharan. Yemi declaró descaradamente que Eunye todavía se sentía inferior a ella. Eunye, sin querer seguir discutiendo, sacó en silencio las imágenes de las cámaras de vigilancia. Yemi insistió obstinadamente en que solo las había utilizado como referencia, por más que intentaba recordar. No había hecho nada que pudiera llevar a Yemi a cometer tal acto. Sin embargo, no podía entender por qué Yemi lo había hecho. Yemi replicó, ¿de qué sirve saberlo ahora? Ya nadie te cree. Cuando Eunye la visitó en el hospital, supo que su plan había tenido éxito. Furiosa, Eunye le preguntó cómo había podido hacer algo así. En ese momento, llegó Taejun. Al ver a Eunye luchando por contener las lágrimas, se acercó para llevarla lejos de allí. Eunye siempre había temido que sus propias acciones pudieran llevar a alguien a la desesperación. Al darse cuenta de que no era culpa suya, el peso que había llevado sobre sus hombros finalmente se alivió. Taejun la abrazó con ternura, ofreciéndole solo palabras de consuelo. Jungwoo, que acababa de llegar, fue testigo de esta escena. Después de descargar sus emociones contra Taejun, Eunye se sintió de repente incómoda y sin saber cómo proceder. Los dos terminaron quedándose allí de pie hasta que cerró la empresa. Afortunadamente, Jungwoo apareció justo a tiempo para aliviar la tensión. Al darse cuenta de que se había comportado de forma extraña, Eunye decidió afrontar el asunto. Yemi decidió seguir utilizando el concepto creativo de Eunye, aunque había sido captada por las cámaras de vigilancia. Planeaba afirmar que Eunye le había robado su idea original. Era algo totalmente indescriptible. Eunye entró entonces en la sala de reuniones y declaró con notable compostura que cedería Mino a Yemi. Eunye nunca antes había considerado que las habilidades de Yemi fueran inferiores a las suyas, pero hoy su perspectiva había cambiado. Gracias a Yemi, había aprendido mucho y se había dado cuenta de que todo lo que la rodeaba era falso. Con eso, Eunye se marchó con elegancia. Aunque buscaba la soledad, los dos que se quedaron atrás la buscaron ansiosamente. Entonces Taejun vio el banco y de repente recordó un lugar al que Eunye podría haber ido. Le dijo a Jungwoo que se quedara allí por si Eunye regresaba. Jungwoo, que se había quedado atrás, de repente oyó el nombre de Eunye. Después de confirmar que el hombre era Mino, agarró al sinvergüenza por el cuello y le advirtió que no volviera a aparecer ante Eunye. Mientras tanto, Taejun encontró a Eunye. Cuando llegaron por primera vez a Seúl, Eunye era solo una asistente junior. Trabajaba tan duro que apenas tenía tiempo para comer o dormir, y aún así se enfrentaba a críticas constantes. Cada vez que Eunye sentía que no podía soportar la carga de trabajo, corría al banco y le decía a Taejun que quería volver a casa. Taejun estaba de acuerdo y le decía, ¿por qué te molestas? ¿Por qué te sometes a esto? Siempre estaba dispuesto a volver a Jeju con Eunye. El camino de Eunye como asistente fue durísimo. Cada éxito que tiene hoy está cimentado en aquellos años de lucha y sacrificio. Fue Taejun, siempre a su lado sin fallar, quien la ayudó a remontar aquella época tan oscura. Taejun esperaba que el regreso de Eunye causara un gran revuelo. En cambio, ella estaba inusualmente tranquila, nada parecida a sí misma. Sin embargo, en un momento fugaz, de repente se dio cuenta de lo profundamente que había cambiado. Precisamente debido a esta transformación, comenzó a preguntarse si había herido inadvertidamente a Yemi. Para Eunye, la fotografía había sido su única obsesión por 20 años. Por eso, al dejar la cámara, sintió que también había perdido su propia identidad. Cada mañana le traía una sensación de desorientación. Taejun creía que, aunque el sueño se hubiera desvanecido, la esencia de Eunye seguía ahí. Juntos, podrían ayudarla a encontrarse a sí misma. De vuelta a casa, Eunye guardó todo su equipo fotográfico. Soke, al enterarse de que Taejun también había estado en Seúl ayer, comenzó a sospechar. Corrió a casa y rebuscó en la papelera, recuperando la tarjeta de embarque de Eunye para Seúl. Eunye se quedó intrigada por la actitud tan rara de su madre. Inesperadamente, su madre le preguntó si todavía le gustaba Taejun. Justo cuando Eunye se esforzaba por responder, apareció Mary. Afortunadamente, de vuelta en su habitación, Eunye miró hacia la habitación de Taejun, preguntándose por qué no había regresado tan tarde. Mientras tanto, Taejun estaba pasando tiempo con Jungwoo. Después del viaje a Seúl, Jungwoo le preguntó a Taejun si todavía no podía olvidar a Eunye. Jungwoo ya no quería ocultar sus sentimientos y confesó que siempre le había gustado Eunye. No tenía intención de decirlo, ya que ver a Taejun siempre le hacía sentir culpable. Pero le extrañó que Taejun no mostrara ninguna sorpresa al oírlo. No se había dado cuenta de que ya se lo había contado innumerables veces. Cada vez que se emborrachaba, se lo volvía a contar a Taejun. Taejun le sugirió a Jungwoo que fuera al médico. ¿Podría ser que tuviera amnesia inducida por el alcohol? Jungwoo no se había dado cuenta de que, estando borracho,
Le había confesado sus sentimientos a Tae-hun una y otra vez. Y ahora, sobrio, no recordaba nada de aquello. Antes de irse, Tae-hun le dijo de repente, gustarte a alguien es una cuestión del corazón. No necesitas leer las expresiones de los demás, ni necesitas el permiso de nadie, así que no tenía por qué sentirse culpable hacia él. Pero Jun-woo sentía que no era tan sencillo. Si Tae-hun aún no podía olvidar a Eun-ye, ¿cómo iba a gustarle ella? De vuelta a casa, Tae-hun vio a 2 gatitos atrapados bajo la lluvia y quiso llevarlos a algún lugar protegido. Justo cuando iba a cogerlos, recordó que Eun-ye le había dicho que si alguien tocaba a los gatitos, su madre los abandonaría. En aquel entonces, se habían agachado en la carretera durante 1 hora, sosteniendo un paraguas sobre los gatitos. Finalmente, sus piernas no pudieron más, así que dejaron el paraguas para los gatitos. Luego corrieron a casa, riendo y persiguiéndose juguetonamente bajo la lluvia. Ahora Tae-hun también había dejado el paraguas para los gatitos, pero esta vez estaba solo, corriendo bajo el aguacero. Justo cuando llegó a la puerta de su casa, vio a Eun-ye encaramada fuera de su muro. Su escalera era demasiado corta para llegar a su ventana, así que se disponía a trepar. Inesperadamente, Tae-hun apareció de repente, sobresaltándola. Ambos se tumbaron rápidamente en el suelo, sintiendo una repentina atracción mutua. Poco después, se dirigieron a su escondite secreto. Tae-hun se había lesionado el codo mientras Eun-ye le aplicaba pomada. Él le preguntó por qué se había subido al muro de su casa. Incapaz de explicarlo, Eun-ye replicó, ¿de verdad eres meteorólogo? ¿Ni siquiera cierras la ventana en un día lluvioso? Tus estándares profesionales son bastante bajos. Tae-hun insistió en que no debía subestimarlo, ya que ahora era el as de la oficina meteorológica de Jeju. Además, la oficina central tenía que llamarlo 3 veces al día solo para que fuera a trabajar. A Eun-ye le pareció extraño, ya que había oído que otros no podían ser trasladados allí aunque quisieran. Sin embargo, Tae-hun se negaba obstinadamente a ir. Solo decía que no tenía grandes ambiciones. Así que ¿por qué molestarse en sufrir en un lugar diferente? Pero, en realidad, le aterrorizaba encontrarse allí con Eun-ye. Pronto dejó de llover. La proximidad entre ambos los hacía sentir incómodos. Eun-ye le rogó a Tae-hun que no le contara a su madre nada sobre su viaje juntos a Seúl. A la mañana siguiente, Eun-ye tenía todo empacado y estaba lista para partir cuando, inesperadamente, se encontró con Tae-hun. Tae-hun no pudo evitar echarse a reír. Exasperada, Eun-ye le dijo que dejara de hacer tonterías y se marchara. Antes de irse, Tae-hun no pudo resistirse a despedirse de ella con alegría. Mientras tanto, se encontró con Jun-woo en el camino. Jun-woo estaba reflexionando sobre las palabras de Yeon-pil de la noche anterior. Admitió abiertamente su profundo afecto por Eun-ye. En busca del autodescubrimiento, Eun-ye llegó al sendero Oye. Sin saber de su inmensa popularidad en Jeju, se encontró rodeada de innumerables parejas de ancianos. Eun-ye no había previsto que tanta gente se uniera a esta excursión. Se vio envuelta por la multitud, hasta que finalmente se mezcló perfectamente con ella. Incluso se unió a los ancianos para comer. Inesperadamente, fue testigo de cómo Jun-woo era acosado por su hermano mayor. Jun-woo se sintió completamente avergonzado al ver a Eun-ye. No quería que ella lo viera en un estado tan embarazoso. De niño, cuando su familia era pobre, había robado leche sobrante, un acto que Eun-ye había presenciado. Desde ese momento, Eun-ye siempre le ofrecía su propia leche para beber. Eun-ye no le daba importancia. Mira, al final te has convertido en un triunfador, ¿no? Pero Jun-woo no quería que Eun-ye pensara que era un hombre de éxito. Le insinuó sutilmente sus sentimientos, pero Eun-ye no captó el significado. Mientras tanto, todo el pueblo asumió que Eun-ye y Tae-hun se habían ido juntos a Seúl, creyendo que se habían reconciliado. Al oír esto, Soo-ke espetó de repente que solo habían viajado juntos a Seúl y que no habían reavivado su relación. A la mañana siguiente, Eun-ye se levantó con dolor en los músculos, con la intención de comprar medicinas. Sin embargo, al llegar a la puerta, se escondió de repente. Justo en ese momento, el padre de Tae-hun pasó por casualidad por la entrada. Eun-ye temía verlo. Al llegar a la farmacia, Eun-ye se encontró inesperadamente con Tae-hun. Eun-ye, deseando evitarlo, se dispuso a entrar en la tienda, pero Tae-hun ya había comprado sus medicinas. Mientras ayudaba a Eun-ye a llegar a casa, Tae-hun se encontró inesperadamente con su propio padre. Eun-ye se separó inmediatamente de Tae-hun. Fue el padre de Tae-hun quien le exigió que rompiera con él hace años. A pesar de las desesperadas súplicas de Eun-ye, no pudo hacerle cambiar de opinión. Este odio del padre de Tae-hun hacia Eun-ye no era infundado, y pronto entenderemos por qué. Y le exigió que rompiera toda relación con su hijo. Ahora, al ver a la pareja caminando juntos íntimamente, los confrontó y les preguntó si habían reavivado su relación. Eun-ye lo negó apresuradamente y huyó a casa presa del pánico, solo para ser vista por su madre en el patio. Antes de que Soo-ke pudiera preguntarle por qué, vio al padre de Tae-hun mirándola con rencor. Parecía que la muerte de la madre de Tae-hun podría estar relacionada con Soo-ke. Soo-ke quería preguntarle a Eun-ye qué acababa de pasar, pero Eun-ye puso la excusa de que le dolía todo el cuerpo y necesitaba descansar. De vuelta a casa,
El padre de Tae-jun comenzó a beber solo en silencio. Tae-jun observó la silueta solitaria de su padre y sintió una profunda compasión por él. Sacó un plato de aperitivos de la nevera para acompañar la bebida, pero su padre era exigente con la comida y se negó a comer. Antes de marcharse, Tae-jun no pudo evitar preguntarle. 8 años antes, su padre también había bebido solo, pero Tae-jun había sido encerrado en su habitación por su padre. Por mucho que suplicara, su padre se mantuvo impasible. Al mismo tiempo, el padre de Eun-ye le administraba medicamento en secreto a su madre cuando Eun-jook casi lo descubre. Tenía la intención de contarles a sus 3 hijas sobre la enfermedad cardíaca de su madre, pero su madre no estaba de acuerdo, ya que creía que solo causarían un escándalo si se enteraban. Además, no era una cuestión de vida o muerte, pero su corazón era como una bomba de relojería. ¿Cómo no iba a ser algo que pusiera en peligro su vida? Sin embargo, su madre declaró que la muerte era inevitable y que no había nada que temer. Su padre rugió enfadado, exigiéndole que dejara de decir tonterías. Entonces ella reveló el encuentro de Eun-ye con el padre de Tae-jun, preocupado por si le había dicho algo perjudicial a Eun-ye. Su padre quiso enfrentarse a él, pero su madre lo detuvo. Después de que Eun-ye regresara, temía que esa fuera la razón por la que seguía tan inquieta. A la mañana siguiente, mientras Eun-soo dormía con su hija, Eun-ye se tambaleó borracha hasta la cama y preguntó dónde estaba la cura para la resaca. Parecía que, después de conocer al padre de Tae-jun el día anterior, Eun-ye se había emborrachado hasta altas horas de la noche. Mary la tranquilizó como si fuera una pequeña adulta. Mientras tanto, las mujeres Aenjeo hablaban del viaje de Eun-ye y Tae-jun a Seúl. Jung-woo, que escuchaba cerca, puso una expresión impaciente antes de volverse bruscamente para informarles de que él también iba a ir. La madre de Yeongo le espetó de repente: ¿Cómo te atreves a ir con ellos? En ese momento, Tae-jun vio a Soo-kye perdida en sus pensamientos al borde de la carretera y le recomendó que tuviera cuidado. También mencionó que se había comido todas las conchas que Soo-kye le había dado. Sin embargo, Soo-kye preguntó si su padre había comido alguna. No era de extrañar que el padre de Tae-jun no hubiera tocado ni una sola, ya que sabía que eran de la madre de Eun-ye. Recordando cómo Eun-ye le había pedido que no le contara a su madre lo de su viaje a Seúl, Tae-jun supuso que Soo-kye estaba enfadada con él. Al llegar al sindicato de Aenjeo, Tae-jun y Jung-woo intercambiaron saludos incómodos, lo que llevó a todos a pensar que habían tenido una discusión. Jung-woo se apresuró a negarlo. Mientras bromeaban, llegó Soo-kye. Tae-jun y Jung-woo se apresuraron a halagarla, compitiendo por llevar sus cosas. Nadie entendía lo que estaba pasando entre ellos dos. Antes de entrar en el agua, Soo-kye sintió de repente una molestia en el corazón, aunque no lo demostró. Tae-jun fue a buscar el chaleco salvavidas de Soo-kye y lo envolvió en un paño floral. Soo-kye recordó a todos que tuvieran cuidado en el agua ese día, ya que esa zona estaba llena de arrecifes ocultos. Mientras buscaba caracoles marinos, su mente estaba en otra parte, lo que le hizo perder la concentración y cortarse accidentalmente la mano. Acababa de salir a la superficie cuando una gran ola se estrelló contra ella. Al mismo tiempo, el jefe del departamento le presentó a Tae-jun su traslado de personal, instándole a volver a su puesto original. Él ya se había resignado a marcharse. Sin embargo, a petición de su padre, ahora estaba persuadiendo sinceramente a Tae-jun una vez más. Tae-jun escuchaba distraído, hasta que se dio cuenta de que Soo-kye ya no estaba junto a la boya. Se apresuró a ir a ver, pero no la encontró. Soo-kye había sido arrastrada mar adentro por las olas y, por desgracia, había chocado contra un arrecife. Afortunadamente, la madre de In-woo la vio y la llevó nadando de vuelta a la orilla. Al ver aparecer a Soo-kye, el corazón de Tae-jun se alegró. En ese momento, Eun-ye y Jung-woo llegaron para llevar a su madre a casa. La madre de Yeongo le informó de que Soo-kye se había lesionado la mano. Eun-ye preguntó ansiosa cómo estaba su madre. Su madre le aseguró que estaba bien y se preparó para volver a casa con ella. Cuando Eun-ye intentó llevar las pertenencias, se quedó atónita. No podía levantarlas, pero su madre simplemente le dijo que se apartara y las llevó sin esfuerzo. De camino a casa, Eun-ye sintió que el trabajo de su madre no solo era arduo, sino también peligroso. Sin embargo, su madre se negó a aceptar dinero de su hija e insistió en que seguiría buceando hasta el día de su muerte. Justo cuando llegaron a la puerta principal, Soo-kye se sintió repentinamente mal. Eun-ye le preguntó con ansiedad qué le pasaba. Su madre mintió y culpó a una taza de café que había tomado esa mañana por sus persistentes palpitaciones. Sin pensarlo 2 veces, Eun-ye sugirió que su madre bebiera menos cada día. Se ofreció a llevar las cosas dentro, pero su madre se negó, diciendo que el olor a pescado significaba que no debía tocarlas. Después de que Eun-ye se marchara, Soo-kye colocó las conchas marinas en una palangana y las llevó a la casa de Tae-jun. Eun-ye, pensando que su madre necesitaba una palangana, volvió a salir. Poco después, el padre de Tae-jun regresó y tiró la palangana con las conchas marinas al cubo de la basura. Eun-ye descubrió el cuaderno de su padre lleno de anotaciones sobre enfermedades cardíacas. Le preguntó si estaba enfermo y por qué necesitaba revisiones médicas periódicas. Al oír esto, su padre le arrebató inmediatamente el cuaderno. ¿Mintió?
alegando que solo estaba ayudando a una anciana del barrio a reservar sus citas. Luego se apresuró a volver a su habitación. Sin embargo, Eun-hye empezó a sospechar. Recordando las molestias cardíacas que había tenido su madre anteriormente, decidió buscar a Tae-hun, ya que Tae-hun sabía todo sobre la enfermedad de su madre. Mientras tanto, Tae-hun estaba sentado en su coche pensando en cómo convencer a Eun-hye para que asistiera a la exposición fotográfica de la Administración Meteorológica. Mientras doblaba un avión de papel con el folleto promocional, vio a Eun-hye apoyada en la pared de su jardín, sin saber cómo ponerse en contacto con Tae-hun. Eun-hye se sobresaltó al oír el claxon de un coche. No esperaba que Tae-hun estuviera en el coche, murmuró entre dientes, preguntándose por qué se quedaba en el vehículo cuando debería irse a casa después del trabajo. Eun-hye declaró inmediatamente que no quería participar, diciéndole que no desperdiciara el papel y que se lo llevara de vuelta. Pero Tae-hun insistió en que tenía mucho papel y que pensaba doblarlo todo para hacer aviones. Si Eun-hye no quería que se desperdiciara, debía decidirse rápidamente. Eun-hye le preguntó a Tae-hun si su madre estaba enferma. Como las tres hermanas habían estado fuera tanto tiempo, no estaban seguras. Pero, tras dudar un poco, Tae-hun admitió que tampoco lo sabía. Si Eun-hye estaba preocupada, debería llevar a su madre al hospital. Sin embargo, conociendo la terquedad de su madre, probablemente se negaría. En ese momento, una voz llamó de repente. Eun-hye y Tae-hun llegaron entonces al escondite secreto. Eun-hye se maravilló ante la espléndida vista. In-woo le preguntó si no lo había visto la última vez que lo visitó. Jun-woo observó el ambiente entre ellos y se sintió bastante incómodo. Sin embargo, Yeon-woo volvió a hablar sin pensar. Les preguntó a los dos si el hecho de estar solos juntos tan tarde significaba que volvían a estar juntos. Al oír esto, Eun-hye le respondió preguntándole por qué los tres estaban juntos tan tarde. Jun-woo, tratando de disimular su comportamiento anterior, le preguntó a Eun-hye qué era el avión de papel que llevaba en el bolsillo. In-woo lo reconoció como parte de la exposición fotográfica de la Administración Meteorológica en la que todos la habían animado a participar. Sin embargo, Eun-hye declaró que era una fotógrafa de moda que marcaba tendencia y que nunca fotografiaba paisajes. Inesperadamente, Yeon-woo afirmó que solía tomarlos con frecuencia y reveló numerosas fotos que había capturado. Al ver estas imágenes, Eun-hye no podía creer que sus antiguas fotografías estuvieran todas desenfocadas. Yeon-woo las descartó como el pasado vergonzoso de Eun-hye como fotógrafa. Eun-hye no podía entender por qué Yeon-woo las había guardado. En ese momento, Tae-hun sugirió que encontrar a la verdadera Eun-hye a través de la fotografía sería perfecto. Después de todo, la cámara era prácticamente el alter ego de Eun-hye. Sin embargo, cuando Eun-hye dejó atrás su antiguo yo, también dejó la cámara, justo cuando se iban a separar. Tae-hun dijo de repente, ¿y si cambias de opinión? Te acompañaré a inscribirte. De vuelta a casa, tras enfrentarse a su oscuro pasado, Eun-hye abrió la página web de inscripción. Tras una intensa lucha interna, finalmente hizo clic en el botón de inscripción, solo para descubrir que la inscripción en línea había cerrado, lo que la obligaba a solicitarla en persona. Al día siguiente, Tae-hun esperó, como esperaba, la llegada de Eun-hye. Para ocultar su incomodidad, Eun-hye se subió rápidamente al coche. Al llegar a la oficina meteorológica, Tae-hun le entregó el formulario de solicitud para que lo rellenara antes de ponerse alegremente a trabajar. Pero pronto notó anomalías en las pantallas de monitorización. Pidió a un compañero que recuperara los datos de la boya costera. Mientras tanto, Soo-kye observaba la superficie del mar para decidir si bucear. Los buzos consideraban que las condiciones tranquilas y sin viento de ese día permitían bucear. Sin embargo, Soo-kye insistió en que ese tiempo era inusual y ordenó a todos que regresaran a tierra. En ese mismo momento, Eun-hye, tras completar su inscripción, deambulaba por allí y descubrió la razón por la que Tae-hun se había convertido en meteorólogo. Tae-hun notó que la velocidad del viento costero fluctuaba constantemente, seguro de que se acercaba un fuerte vendaval. Los buceadores, que inicialmente habían decidido no entrar en el agua, regresaron inexplicablemente al mar. Soo-kye, al darse cuenta del cambio de tiempo, ordenó urgentemente a todos que salieran del agua. Inesperadamente, su problema cardíaco se agravó de repente y se hundió bajo las olas. Cuando los buceadores se dieron cuenta, Soo-kye había desaparecido. Inmediatamente después, la Administración Meteorológica recibió una llamada de socorro de la Guardia Costera. Al oír esto, Tae-hun se apresuró a acudir. Revisó las imágenes de vigilancia y descubrió que Soo-kye había desaparecido. Transmitió los datos meteorológicos costeros a los guardacostas y les informó de que la boya de la buceadora desaparecida tenía un estampado floral. Eun-hye, al oír esto, preguntó a Tae-hun con incredulidad si se trataba de su madre. Tae-hun colgó y ordenó a In-woo que llevara a Eun-hye al lugar inmediatamente. Necesitaba supervisar los datos en tiempo real y calcular la probabilidad de que Soo-kye se hubiera adentrado en el mar. Al mismo tiempo, Eun-ho y Eun-soo se enteraron de la desaparición de su madre y salieron corriendo de la casa. En ese momento, una ambulancia pasó por delante de la puerta de Tae-hun. Al ver a las hermanas salir corriendo frenéticamente, el padre de Tae-hun se dio cuenta de que algo le había pasado a su madre. Mientras tanto, el padre de Eun-hye también corrió hacia la costa, pero cuando llegaron, no había rastro de su madre.
Cuando la madre de Taejun tuvo su accidente, él también corrió hacia el mar con la misma frenética ansiedad. Sin embargo, al final, su madre pereció en el mar. Gracias a los esfuerzos de búsqueda y rescate de los guardacostas, Soo-kye fue puesta a salvo. Y también salió a la luz la razón del profundo odio del padre de Taejun hacia Soo-kye. Cuando Soo-kye se casó por primera vez con Sandali, se burló de las Aenyeo por vestirse como neumáticos, lo que provocó una aguda réplica de la madre de Taejun, Boyeon. Desde entonces, las dos mujeres no se soportaban. Sin embargo, como ambas idolatraban al mismo cantante, su relación mejoró gradualmente, convirtiéndose en las mejores amigas la una de la otra. Eunye y Taejun también nacieron el mismo día. Sus madres incluso prometieron convertirse en una verdadera familia en el futuro. Sin embargo, por temor a que los niños se odiaran al crecer, acordaron que, independientemente de cuál de los dos falleciera primero, ninguno de los niños se quedaría sin madre. Por eso Taejun siempre ha llamado a Soo-kye madre. Sin embargo, esta idílica existencia terminó el día en que Boyeon sufrió un trágico destino, a pesar de que la madre de Boyeon instó a los buzos a no salir debido al mal tiempo, y de que la propia Boyeon advirtió a Soo-kye de que las condiciones podían volverse peligrosas en cualquier momento, instándola a esperar hasta el día siguiente. Soo-kye decidió bucear de todos modos. Impulsada por las constantes críticas de su suegra por sus escasas capturas, prometió volver a la costa inmediatamente si las olas mostraban cualquier signo de peligro. Sin embargo, Boyeon, ¿en qué? La acompañó. No sabían que la insistencia de Soo-kye en salir al mar provocaría el ahogamiento de Boyeon. Por eso, el padre de Taejun le ha guardado rencor desde entonces. Pero al enterarse del accidente de Soo-kye en el mar, acudió preocupado a la costa. Al ver a Soo-kye en tierra, su corazón, que había estado en un puño, finalmente se tranquilizó. Al enterarse de que Soo-kye estaba de camino al hospital, Taejun se dirigió inmediatamente allí en coche, sabiendo que Eunye debía de estar aterrorizada. La llamó por teléfono para preguntarle si estaba bien. Eunye estaba tan conmocionada que no podía articular palabra. Taejun la animó a que se recompusiera y dejara de darle vueltas al asunto. En el hospital, las tres hermanas finalmente se enteraron de que su madre padecía una enfermedad cardíaca. Su padre, nervioso, no recordaba el término médico para la enfermedad de su esposa. En ese momento, Taejun intervino e informó al médico de que se trataba de fibrilación auricular. Soo-kye llevaba unos 8 años tomando medicación para la arritmia. Eunye escuchó con incredulidad mientras Taejun describía la enfermedad de su madre al médico. El médico les tranquilizó diciendo que, afortunadamente, los paramédicos sabían que Soo-kye tenía una enfermedad cardíaca. Le habían administrado tratamiento durante el trayecto, por lo que ya no corría peligro inmediato. A continuación, Taejun recuperó el teléfono móvil de Eunye, que ella había dejado en el coche, y se lo entregó. Al ver el estado de Eunye, Taejun le preguntó con preocupación, ¿estás bien? Eunye contuvo las lágrimas y le dijo a Taejun que estaba bien. Sin embargo, no podía entender por qué Taejun no había sido sincero con ella la última vez. Taejun expresó su profundo arrepentimiento a Eunye, pero le explicó que no había tenido otra alternativa. Soo-kye le había ordenado que no revelara su enfermedad a nadie. Sin embargo, Eunye pensaba que él debería habérselo contado. Al fin y al cabo, trabajar bajo el agua con la enfermedad de su madre era como llevar una bomba de relojería, pero ni su padre ni Taejun la habían detenido. Como hija suya, Eunye tenía sin duda derecho a saberlo. Taejun le respondió que si hubiera vuelto a casa aunque fuera una sola vez en el último año, se habría enterado de la mala salud de su madre. Entonces se le habría podido impedir bucear. Pero en 8 años, no había vuelto ni una sola vez. Las palabras de Taejun hicieron que Eunye se sintiera culpable e injustamente tratada. Se marchó inmediatamente. Aunque las Aenyeo sabían que Soo-kye había recuperado la conciencia, seguían profundamente preocupadas. Este incidente también les recordó a la madre de Taejun. Este mar se ha llevado a demasiados de sus compañeros. En ese momento, la madre de In-woo advirtió a la madre de Yeon-woo, Mary está aquí. No hables de esas cosas. Mary le dijo entonces a la madre de In-woo que los delfines estaban apareciendo y que tenía que ir a la orilla. La madre de Yeon-woo pensaba que Mary era demasiado joven para comprender el significado de «se lo llevó el mar». Sin embargo, no se daban cuenta de que Mary había madurado hacía tiempo. Antes, Mary le había preguntado a su abuela, ¿no te da miedo aguantar la respiración tanto tiempo en el mar? Soo-kye admitió que tenía miedo, aunque ella misma era una Aenyeo. El mar era lo que más temía en este mundo, porque ese mar se había llevado a su suegra, a su hermana y a una vieja amiga. La renuencia de Taejun a ir a Seúl no se debía al miedo a encontrarse allí con Eunye, era su renuencia a abandonar Sandali, porque allí estaban las personas a las que había jurado proteger. A la mañana siguiente, Soo-kye insistió en salir del hospital, pero sus 3 hijas se opusieron. Eun-ho la instó a someterse a más pruebas antes de volver a casa. Sin embargo, Soo-kye lo descartó por considerarlo algo sin importancia e insistió en irse a casa. En ese momento,
El padre de Eunye apareció de repente y le gritó. Soo-ke no tuvo más remedio que seguir obedientemente a su marido a casa. Le preguntó a Tae-hun por qué había pagado sus facturas médicas. Tae-hun se quedó completamente desconcertado al oír esto, ya que él no las había pagado. Los buzos se sintieron aliviados al ver que Soo-ke regresaba ilesa. Le insistieron en que hiciera caso a sus hijas y descansara más tiempo. Mary regresó entonces, tirando discretamente de la falda de su abuela. Ella también temía que su abuela se marchara de repente. Esa noche, las tres hermanas creyeron que su madre seguiría buceando. Decidieron encontrar una manera de asegurarse de que nunca volviera a bucear. A Eun-hoob le resultaba desconcertante el comportamiento de Tae-hun. ¿Por qué era ahora tan amable con Eunye? ¿Cuando la había abandonado hacía tantos años? Creía que Tae-hun aún sentía algo por Eunye. Desde el regreso de Eunye, no había dejado de aparecer a su lado. Incluso la había seguido a Seúl para enfrentarse a Mino. Si eso no era amor, ¿qué otra explicación podía haber? Eun-soo estaba de acuerdo en que debía ser así. Solo Eunye seguía sin darse cuenta. Al día siguiente, Eunye reflexionó sobre lo duras que habían sido sus palabras con Tae-hun en el hospital. Además, había sido Tae-hun quien había cuidado de su madre mientras las tres hermanas estaban fuera, así que decidió buscarlo para disculparse. Le envió un mensaje pidiéndole que saliera. No sabía que Tae-hun aparecería ante ella en el momento en que lo envió, justo cuando Eunye estaba a punto de disculparse. Tae-hun le dijo que lo acompañara primero a un lugar. Iba a buscar la red de boyas de Soo-ke. Al mismo tiempo, el jefe de la oficina meteorológica preguntó a su subordinado, ¿por qué no hemos visto hoy esa red de boyas estampada? El subordinado le informó de que pertenecía a Soo-ke, que había sufrido un accidente. Jong-ho e In-woo se enteraron de que Tae-hun se había negado a abandonar el pueblo para proteger a la madre de Eunye. Mientras tanto, el padre de Tae-hun también se enteró de este asunto. Durante un viaje, reconoció la tela de la red de boyas estampada como familiar, recordando haberla visto en la habitación de Tae-hun. Descubrió que se trataba de la red de boyas de Soo-ke, que había llegado a Nandari a la deriva tras el accidente. Las redes de boyas de las otras Aenyeo no tenían ese estampado. Él también se dio cuenta de la razón por la que Tae-hun se resistía a ir a Seúl. En ese momento, Tae-hun seguía buscando la red de boyas. Eunye le instó a que dejara de buscarla, insistiendo en que nunca volverían a dejar que su madre buceara. Sin embargo, Tae-hun creía que, independientemente de si su madre buceaba o no, era su equipo y solo ella debía decidir su destino. Se sentía profundamente arrepentido por haberle ocultado a Eunye la enfermedad de su madre. Ayer, abrumado por la difícil situación de Soo-ke, le había hablado con dureza a Eunye. Eunye le expresó su profunda gratitud por su firme presencia y por todo lo que había hecho por su madre. Tae-hun creía que Eunye seguramente haría lo mismo si su madre enfermara. Al oír esto, Eunye sintió una punzada de tristeza. Al regresar a casa, Tae-hun se enfrentó inmediatamente a su padre, que le exigió saber por qué había ayudado a Soo-ke a fabricar la red flotante. Le ordenó que hiciera las maletas para ir a Seúl de inmediato, declarando que guardaría rencor a Soo-ke hasta el día de su muerte. Su padre creía que Soo-ke era responsable de la muerte de su madre y, por lo tanto, Tae-hun también debía odiarla. Tae-hun expresó las palabras que había estado reprimiendo, ya fuera por la muerte de su madre o por su ruptura con Eunye. Nunca había guardado rencor a Soo-ke. Sin embargo, su padre seguía sintiendo un profundo dolor cada vez que recordaba aquel día. Jong-ho observó que Tae-hun había llevado a Eunye en su corazón durante 8 años sin revelarlo nunca ante ellos. Sentía una profunda compasión por la difícil situación de Tae-hun. Esos años debieron de ser agonizantes para Tae-hun. Justo cuando apareció Eunye, Jong-ho expresó su indignación en nombre de Tae-hun. Eunye no entendía a qué se refería Jong-ho. Entonces Jong-ho reveló el asunto de la red flotante estampada. Tae-hun había atado ese trozo de tela a ella durante 8 años precisamente porque destacaba. De esa manera, Tae-hun podía localizar constantemente a Soo-ke a través de las imágenes de vigilancia de la Administración Meteorológica. Al poco tiempo, In-woo llamó a Tae-hun para darle la noticia. Preocupado por Eunye, Tae-hun la buscó frenéticamente por todas partes. En cuanto vio a Eunye, le preguntó si estaba bien. ¿Borracha? Eunye le respondió bruscamente, preguntándole por qué seguía preguntándole si estaba bien. ¿Por qué abandonar sus propios sueños por su madre? Tae-hun tenía la intención de esperar a que se le pasara la borrachera para hablarlo, pero Eunye, que no estaba dispuesta a esperar, reveló la razón por la que nunca había vuelto mientras estaba ebria. Tenía que borrar a Tae-hun de su memoria. Por fin había conseguido olvidarlo, pero Tae-hun seguía apareciendo en su vida, siempre preocupándose por ella, cuidándola, socavando constantemente su determinación. ¿Y si me vuelvo demasiado dependiente de ti, qué pasará entonces? Tae-hun no había previsto que Eunye estuviera sufriendo tanto como él. En aquel entonces, después de que Eunye y Tae-hun rompieran, ella había hecho las maletas y se había marchado. Tae-hun había corrido a casa para recoger sus cosas, decidido a ir tras ella, pero las palabras de su padre lo habían detenido en seco. Tae-hun planeaba encontrar a Eunye después de que terminara el funeral y tener una conversación seria con ella. Sin embargo, inesperadamente, su padre le exigió que no volviera a ver a Eunye nunca más. Aunque se cayera el cielo, nunca consentiría que estuvieran juntos. Había supuesto que,
Al ignorarlos, acabarían separándose. Sin embargo, ahora su hijo tenía la intención de estudiar en el extranjero con Eunye. ¿Planeaban casarse al regresar? Durante 10 años, su padre había reprimido el impulso de prender fuego a toda su familia. Tae-jun se preguntaba por qué, después de una década, su padre aún no podía superarlo. Sin embargo, ni siquiera después de 100 años perdonaría a la madre de Eunye. En ese momento, se oyó un ruido repentino procedente del exterior. Soo-ke había venido a presentar sus respetos a la madre de Tae-jun. Tenía intención de marcharse después de dejar las ofrendas, pero en cuanto el padre de Tae-jun la vio, su ira estalló. Apartó las ofrendas de un manotazo. Creía que Soo-ke le había robado a su esposa, y ahora tenía la osadía de aparecer por allí. ¿Ahora también intentaba llevarse a su hijo? Soo-ke se sintió terriblemente culpable. Se mantuvo fuerte y serena, asegurándole a Tae-jun que todo iría bien. Pero mientras recogían las ofrendas, Soo-ke sintió de repente un dolor agudo en el pecho, jadeando en busca de aire antes de caer inconsciente. Fue en ese preciso momento cuando Soo-ke desarrolló una enfermedad cardíaca. Fue en medio de esa crisis, con Soo-ke enferma en el suelo, que Tae-jun tomó la dolorosa y fría decisión de terminar con Eunye. Sin embargo, no había previsto el mayor giro de todos, que Eunye sufriría tanto como él. Así que cuando Eunye lo besó, él le devolvió el beso sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Yeonwoo, ajeno al problema que había causado, estaba completamente borracho. Al verlo así, In-woo deseó que se fuera y se muriera. Al regresar a casa, Tae-jun encontró su equipaje junto a la puerta. Parecía que su padre no quería verlo. Así que, por ahora, solo podía quedarse allí. Yeonwoo le preguntó qué había pasado. Tae-jun prefirió no dar detalles, pensando que de nada serviría. Yeonwoo, al saberlo, solo conseguiría esparcir el rumor por todo el pueblo. Yeonwoo seguía creyendo que lo de ayer había sido un sueño. Tae-jun le advirtió que no mencionara estos asuntos a Eunye. De lo contrario, le contaría a su madre lo de los 300.000 wons que Yeonwoo sacaba cada mes de la caja. Yeonwoo pensó que más valía matarlo. Presionó a Tae-jun, preguntándole si todavía le gustaba Eunye. Para su sorpresa, Tae-jun lo admitió sin rodeos, porque Tae-jun sabía que Yeonwoo inevitablemente lo contaría todo y sería completamente inútil. Además, si Eunye necesitaba saberlo, él debía ser quien se lo dijera. En ese momento, la madre de Yeonwoo entró y se enteró de que Tae-jun había pasado la noche allí. De repente, preguntó misteriosamente, ¿estaba solo anoche? Al oír a Yeonwoo decir que eran 2, se quedó completamente atónita. Eunye, con resaca, luchaba por reconstruir los acontecimientos de la noche anterior. Recordó las palabras de Yeonwoo y la imagen de Tae-jun. Sin embargo, los momentos cruciales seguían en blanco. Convencida de que no había ocurrido nada importante, se volvió a acostar. Sin que Eunye lo supiera, su confesión borracha y aquel beso de la noche anterior habían dejado a Tae-jun con una determinación completamente nueva. El propio Yeonwoo sentía que Tae-jun estaba actuando de forma extraña, no solo rebelándose contra su padre, sino también confesando sus sentimientos por Eunye. Algo debía de haber pasado. Solo unos días antes, Jun-woo les había gritado a In-woo, culpándoles de que Tae-jun y Eunye se hubieran acercado tanto. De repente, Yeonwoo recordó el arrebato de Jun-woo en la terraza, insistiendo en que Tae-jun y Eunye solo eran amigos. Recordó que, antes del regreso de Eunye, Tae-jun había practicado a diario en la barra fija con Jun-woo. Mientras tanto, las 3 hermanas Eunye intentaban impedir que su madre se sumergiera para trabajar. Su solución era vigilarla desde el amanecer, pero Soo-ke las ignoró, con la intención de marcharse en cuanto encontrara su traje de buceo. Sin embargo, el traje había desaparecido. Suponiendo que sus hijas lo habían escondido, les ordenó que lo entregaran inmediatamente. Solo entonces las 3 hermanas se dieron cuenta entonces de que, sin el traje, Soo-ke, su madre, no podría bucear. Aunque no sabían quién lo había escondido, estaba demasiado bien oculto. Soo-ke exigió saber dónde estaba el traje, pero ellas realmente no tenían ni idea. La que había escondido el traje era Mary. Parecía que las 3 juntas no eran tan capaces como una sola niña. Las Aenyeo estaban hablando del nuevo parque temático que se estaba construyendo en Nandari. Habían oído que podría mantener a todo el mundo solo con la compensación por medios de vida. La madre de Yeonwoo apenas podía contener su espíritu chismoso. La madre de In-woo se dio cuenta al instante del rumor que pretendía difundir. La madre de Yeonwoo declaró que había sido testigo de algo asombroso, pero cuando pronunció los nombres de Tae-jun y Eunye, la madre de Jun-woo la silenció. Soo-ke ya está enferma. No dejes que se preocupe por esos 2 otra vez. Al oír esto, la madre de Yeonwoo cerró la boca en silencio. Luego, enfadada, declaró que el parque temático estaba confirmado para Nandari. Sus discusiones ilusorias no tenían sentido. Sin embargo, nadie previó que la construcción del parque temático estaba a punto de cambiar de rumbo. Durante la última reunión de Taiwán en Nandari, el secretario Gao le recordó que no se marchara sin aprobación, como había hecho el día anterior. Taiwán explicó que sus acciones se debían a que su horóscopo le aconsejaba explícitamente que retrasara cualquier contrato o firma. Al ver esto, el secretario Gao comentó que su fortuna hoy era favorable y le instó a aprobarlo. Después de firmar,
Tenían que coger el vuelo de vuelta de las 6. Sin embargo, los acontecimientos no se desarrollaron como él deseaba. El jefe del pueblo y otros habían estado hablando mal de Eun-Job a sus espaldas. Creían que el matrimonio de Taewon debía de haber sido difícil, ya que todo el mundo en Jeju sabía que Eun-Job lo destrozaba todo en un arranque de ira. Su madre había indemnizado a las máquinas de boxeo de Jeju en aquella época. Taewon debía de tener una paciencia extraordinaria para aguantarla. Además, el divorcio de Eun-Job seguramente le había sido impuesto por haber caído en desgracia. La ira de Taewon se avivaba con cada acusación, hasta que finalmente estalló en furia. Aunque había sido expulsado por su padre, Tae-Jun parecía notablemente sereno. Jong-woo e In-woo estaban completamente perplejos por su comportamiento. Mientras Tae-Jun tomaba café tranquilamente, el director lo llamó, así que apareció en la oficina del director general junto al ministro. El director general le informó de que había buenas y malas noticias, y le preguntó cuáles quería oír primero. Pero Tae-Jun solo quería las buenas noticias. La buena noticia era que el director general de la Administración Meteorológica había llamado personalmente para decir que consideraría seriamente conceder la autoridad para que la Administración Meteorológica emitiera boletines especiales directamente. El ministro no se lo esperaba tan de repente. Después del incidente de Soke, había estado llamando al director general dondequiera que estuviera, para persuadir al director de que concediera la autoridad para emitir boletines especiales. El ministro incluso se había preguntado por qué había estado tan callado últimamente. Luego vino la mala noticia. Tae-Jun había recibido una amonestación disciplinaria. Pensaba que solo había hecho unas cuantas llamadas. ¿Qué había hecho mal para merecer un castigo? El director le indicó que leyera con atención. Resultó que la amonestación era por abandonar su puesto. El día del incidente de Soke, efectivamente había abandonado su puesto de trabajo sin autorización. A partir de hoy, quedaba suspendido de sus funciones de pronóstico meteorológico y reasignado a la división de servicios meteorológicos. Mientras tanto, Eun-ye seguía sin recordar lo que había sucedido esa noche. Justo cuando su mente divagaba, la administración meteorológica la llamó para informarle de que, durante su exposición fotográfica, había sido seleccionada como fotógrafa del año y debía tomar fotografías para la exposición. A Eun-ye le pareció un momento muy inoportuno, ya que ahora no tenía ni idea de cómo enfrentarse a Tae-Jun. Sin embargo, razonó que, dado que Tae-Jun trabajaba en la división de pronósticos y ella estaría en la división de servicios en una planta diferente, era poco probable que se cruzaran. En ese mismo momento, Tae-Jun la estaba esperando en la división de servicios. Lo que Eun-ye no había previsto era que Tae-Jun también se convertiría en su guía para la sesión de fotos en Jeju. No solo le proporcionaría transporte, sino que también se encargaría de gestionar todo el calendario de la sesión. Eun-ye rechazó la oferta, creyendo que, como nativa de Jeju, naturalmente conocía los mejores lugares para hacer fotos. Sin embargo, Tae-Jun le respondió que los lugares que ella conocía se habían convertido desde hacía tiempo en atracciones turísticas, ahora repletas de gente. Tae-Jun notó lo nerviosa que estaba Eun-ye y se preguntó si sería por lo del día anterior, pero nunca pensó que la razón fuera que ella lo había olvidado todo. Aunque Eun-ye recordaba sus propias palabras a Tae-Jun, no quería revelarlas. Simplemente le dijo a Tae-Jun que no prestara atención a sus divagaciones. Tae-Jun insistió, preguntándole directamente si recordaba lo que había hecho la noche anterior. Pero Eun-ye realmente no podía recordar nada. En ese momento, apareció Jung-woo. Eun-ye aprovechó la oportunidad para escabullirse, dejando a los dos hombres en un incómodo enfrentamiento. Al día siguiente, Eun-ye alquiló un coche con la intención de ir sola. Inesperadamente, Tae-Jun colocó silenciosamente sus cosas en el maletero. Luego se deslizó rápidamente en el asiento del copiloto y se abrochó el cinturón de seguridad. Eun-ye no tuvo más remedio que llevarlo con ella. Y así, discutiendo todo el tiempo, partieron. Tal y como había dicho Tae-Jun, los lugares que Eun-ye recordaba estaban llenos de gente o se habían convertido en centros turísticos. Solo entonces Eun-ye se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. ¿Cómo podía esperar que los lugares de sus recuerdos permanecieran inalterados? Una pareja de recién casados le pidió a Eun-ye que les hiciera una foto. Inconscientemente, ella hizo gala de su experiencia profesional y les indicó cómo posar. A la pareja le encantaron las fotos cuando las vieron. Poco después, Tae-Jun llevó a Eun-ye a un lugar concreto. El paisaje era impresionante. Eun-ye sacó emocionada su cámara desechable y empezó a hacer fotos. En ese momento, Jung-woo llegó con su propia cámara, pero llegó demasiado tarde. Esa misma noche, él también había salido a tirar la basura y había presenciado una escena que preferiría no haber visto. Al ver a los dos tan íntimos, no pudo más que marcharse con el corazón roto. Eun-ye sintió que Tae-Jun tenía razón. Algunas cosas realmente no habían cambiado. Tae-Jun estaba desconcertado, con todas sus cámaras profesionales. ¿Por qué Eun-ye usaba una desechable? Eun-ye le explicó su apodo en la industria, One Shot Wonder, maravilla de una sola toma, por las fotos que no merecían la pena conservar. Nunca pulsaba el obturador a la ligera. Así es como se ganó su reputación. Todo se remontaba a la cámara desechable que usaba en el instituto. Cada vez que pulsaba el obturador, lo hacía con mucho cuidado y deliberadamente.
Fue entonces cuando aprendió a no disparar indiscriminadamente. Eunye creía que era mejor no hacer la foto en primer lugar que borrarla después. Pero Taejun pensaba que incluso las fotos destinadas a ser borradas podían tener un profundo significado para ciertas personas, al igual que los recuerdos de Eunye del día anterior. Al darse cuenta de que evadir el tema era inútil, Eunye le preguntó a Taejun qué había dicho realmente ese día, pero lo que nunca se imaginó fue que había sido ella quien lo besó a él. Presa del pánico, soltó su mano y huyó. Taejun la persiguió sin descanso. Esta escena de Taejun persiguiendo a Eunye fue vista por una Sanyeo que descansaban a la sombra. La madre de Yeonwoo comentó con picardía: miren eso, parece un cortejo. Sin ningún sitio al que huir, Eunye se escondió en un almacén cercano. Aún conmocionada, recordar el beso no hacía más que aumentar su vergüenza. Solo entonces Taejun se dio cuenta de que Eunye lo recordaba todo. Eunye le pidió que le diera tiempo para ordenar sus pensamientos, así que se sentaron espalda con espalda. En ese mismo momento, la madre de Yeonwoo no pudo contenerse más y soltó la sorprendente escena que había presenciado. Esa noche, había visto a Taejun llevar a Eunye de vuelta a casa. Mientras tanto, Taejun recordó lo que Eunye había dicho aquella noche. En Seúl, Eunye envidiaba a Taejun por tener 3 buenos amigos a su lado. Ella, sin embargo, estaba sola todos los días, incapaz incluso de encender la radio, por miedo a que, de repente, sonara una canción de Cho Taejun y su ánimo se viniera abajo en un instante. Taejun nunca imaginó que su decisión de romperle fuera a causar a Eunye un sufrimiento tan inmenso. Ese mismo día, Yemi y Mino llegaron inesperadamente al pueblo. Después de ver las imágenes de Eunye siendo golpeada, Sooke exigió a Eunye que le diera el número de teléfono de la madre de Yemi. No había enviado a Eunye a Seúl para que soportara ese trato. Una vez que obtuviera el número, tenía la intención de vengarse. Esa noche, Sooke observó a su hija con dolor en el corazón, sabiendo lo aterrada que debía de estar. Eunye bajó por fin la guardia. Le confesó a su madre que aquel día había sentido un miedo real, una soledad absoluta. Eunye tranquilizó a su madre diciéndole que no se preocupara, que ahora tenía a mucha gente a su lado. Yemi llegó a la isla de Jeju con Mino para rodar. Sin embargo, como no tenía ni idea de cómo rodar, hizo que su asistente recorriera toda la isla en busca de localizaciones. Al final, no quedó satisfecha con los lugares que encontraron. Los asistentes no podían soportarlo más. Pensaban que Yemi habría aprendido algo trabajando con Eunye, pero sus habilidades eran incluso peores que las de ellos, y a menudo los intimidaba. Mino también estaba furioso. Solo en ese mes ya habían tenido 3 asistentes. Si esta sesión fotográfica al aire libre también salía mal, la revista lo despediría. Y ahora Yemi ni siquiera tenía conocimientos básicos de fotografía. A la mañana siguiente, Taejun y Junwoo llegaron a la comisaría con las imágenes, acusando a los autores no solo de agresión, sino también de violar los derechos de imagen de Eunye. Antes de que pudieran terminar, Yeonwoo e Inwoo también aparecieron. Los 4 salieron de la comisaría. Junwoo y Taejun lamentaron no haberles dado una buena paliza. Al enterarse de que habían visto a Yemi, Yeonwoo les ordenó que volvieran y crearan retratos robot. Inwoo le informó de que se podían encontrar fotos en internet. Yemi y Mino pasaron junto a ellos en coche. Yemi estaba allí porque Eunye había mencionado que su ciudad natal tenía muchos lugares retro ocultos. Mino temía encontrarse con Eunye, pero Yemi creía que ella despreciaba su ciudad natal y que no volvería solo porque hubiera fracasado. Mientras tanto, Yeonwoo ya había encontrado la foto de Yemi y se la mostró a su madre, diciéndole que recordara que esa era la mujer que había acosado a Eunye. Inesperadamente, Mino entró al momento siguiente. La madre de Yeonwoo también vio a Yemi fuera. Debido al cambio de peinado, Yeonwoo no podía estar seguro de que fuera Yemi. Inwoo y su madre también se apresuraron a acercarse. Los 4 esperaron allí a Junwoo. Una vez confirmado, se precipitarían hacia adelante. Justo cuando la pareja estaba a punto de marcharse, Junwoo apareció a tiempo. Los 2 parecían completamente desconcertados, sin saber muy bien qué estaba pasando. Junwoo agarró inmediatamente a Mino por el cuello. Mino se soltó del agarre de Junwoo y, junto con Yemi, salió huyendo del lugar. Más tarde, Yeonwoo informó a Taejun de que Yemi y su grupo habían aparecido en el pueblo. Mientras tanto, Eunye y Eunhoop ayudaban a su madre a trabajar en el huerto de cítricos. Sooke recibió una llamada y se enteró de que Yemi estaba ahora en el pueblo. Nada más colgar, vio a la pareja pasar justo delante de ella. Inmediatamente cogió un cubo de vinagre concentrado y salió furiosa. Mino sentía que Yemi estaba demasiado obsesionada con Eunye. También se dio cuenta de que Yemi actuaba así porque la industria estaba intentando traer de vuelta a Eunye. Yemi creía que Eunye le había hecho eso y ahora quería volver. Sooke le tiró el cubo de vinagre a Yemi en la cabeza. Además, ella no había intentado suicidarse por culpa de Eunye. ¿Por qué mentir? Antes de que Mino pudiera dar más explicaciones, Taejun lo interceptó y le advirtió que mantuviera la cabeza gacha o se enfrentaría a graves consecuencias. Eunye le pidió a Yemi que grabara el incidente y lo subiera a internet. El trabajo que había conseguido fingiendo ser una víctima estaba resultando insatisfactorio. Al regresar a casa,
Sooke decidió que nunca más dejaría que aquellos que habían tratado a Eunye con tanta crueldad se salieran con la suya. Ajustaría cuentas con el padre de Taejun por el bien de Eunye. Taejun finalmente se enteró de que Eunye había roto con él 8 años antes por culpa de su padre. Al ver a Taejun y a Eunye juntos de nuevo, su padre estalló de furia y le espetó a Eunye: ¿por qué has vuelto? ¿Solo estaba satisfecha después de arrebatarle también a su único hijo? Eunye, abrumada por la culpa, solo pudo balbucear disculpas al padre de Taejun. Taejun sacó a Eunye fuera. No podía entender por qué ella no había revelado la verdadera razón de su ruptura. Porque Eunye simplemente no se atrevía a decirlo. No podía separar a Taejun de su padre. Después de la muerte de la madre de Taejun, su padre había quedado completamente devastado. Afortunadamente, el oportuno regreso de Taejun evitó la tragedia. Desde ese momento, Eunye supo que Taejun era la única razón de vivir de su padre. Entendió claramente que Taejun y su padre solo se tenían el uno al otro. Taejun creía que esto no era una carga que Eunye tuviera que soportar, sino un problema entre él y su padre. Eunye se obligó a controlar sus emociones y expresó los pensamientos que había enterrado en lo más profundo de su corazón. Desde el momento en que nació, siempre había dependido de Taejun. Solo en su presencia podía ser realmente ella misma. ¿Cómo podría amar a otra persona? Ver y al padre de Taejun le había hecho darse cuenta una vez más de que nunca podría superarlo. Eunye regresó a casa con el corazón roto, pero Taejun la siguió todo el camino. 8 años de amor no correspondido por Eunye eran más que suficientes. Ya no podía permitir que aquella situación se alargara ni un día más. No le exigiría a Eunye que superara a su padre. No repetiría el error que cometió 8 años antes. Por lo tanto, esperaba que Eunye dejara de entretenerse con ideas de amor no correspondido. Después del incidente de Yemi, Sooke decidió no dejar que aquellos que hacían daño a Eunye se salieran con la suya. Sooke le dijo a Eunye: tú no hiciste nada malo. La culpa de todo no es de nadie más. Es mía, así que Eunye no tenía por qué soportar esto. Simplemente debía seguir queriendo a Taejun. Pero Eunye temía que, si seguía así, podría enamorarse de Taejun de verdad, sin poder controlarse. Entonces, si tenían que separarse de nuevo, no sabía en qué se convertiría. De vuelta a casa, el padre de Taejun se quedó mirando la fotografía de su esposa y volvió a beber en silencio. Solo, se había encerrado en sí mismo desde el día en que su esposa se marchó. A la mañana siguiente, Taejun regresó a casa con su equipaje. Decidió enfrentarse de lleno a la confusión emocional de su padre, negándose a seguir evadiéndola. Mientras tanto, Sooke retomó su antigua rutina de preparar caracoles marinos marinados en frío para el padre de Taejun. Se los ofrecía para que él pudiera descargar su resentimiento acumulado únicamente sobre ella. Aunque él la rechazara, ella seguiría llevando celos. Sin embargo, su padre llevaba 20 años descargando su ira, sin que se vislumbrara un final. Sooke se encontró con Taejun cuando regresaba a casa mientras entregaba los acompañamientos. Taejun, creyendo que Sooke y su padre no debían encontrarse en ese momento, se ofreció a llevar los platos al interior. Sooke, tras haber visto el estado de Eunye la noche anterior, sabía que su hija debía encontrarse con el padre de Taejun. Le preguntó a Taejun qué había pasado, pero Taejun no respondió, solo dijo que ya no volvería a huir. Al entrar en la habitación, Taejun miró a su padre borracho con dolor en el corazón. Lo arropó con una colcha y preparó el desayuno. Luego sacó la fotografía familiar y la colocó sobre la mesa. Cuando su padre se despertó y la vio, se enfureció e intentó tirar la foto. Pero Taejun lo detuvo. Taejun siempre había creído que, si él cargaba solo con todo el dolor, el de su padre, el de Sooke, el suyo propio, los demás poco a poco sanarían. Pero se equivocaba. Nadie mejoró. Así que, a partir de ahora, le contaría a su padre todo su dolor. Eunye llegó a la oficina meteorológica para la exposición fotográfica. Temiendo encontrarse con Taejun, evitó deliberadamente sus horas de trabajo. Sin embargo, mientras discutía el concepto fotográfico con el personal, sus ojos no dejaban de desviarse hacia la placa con el nombre de Taejun. Al ver a Taejun entrar cuando ella salía, Eunye, sin saber cómo enfrentarse a él, se escabulló en silencio. Más tarde, Taejun se enteró por un colega de que Eunye acababa de marcharse y salió corriendo tras ella. Sin embargo, al ver la solitaria figura de Eunye alejándose, no se acercó. De camino a casa, Junwoo vio a Eunye en el autobús y recordó la escena que había presenciado la noche anterior. Resultó que había escuchado todo lo que habían dicho la noche anterior y descubrió la confesión de Eunye a Taejun escondida dentro del ovillo de lana. Solo entonces se dio cuenta de que entre él y Taejun nunca se había planteado la cuestión de quién cedería, porque la única persona a la que Eunye amaba era a Taejun. Había estado esperando una oportunidad para confesárselo a Eunye, pero parecía que esa oportunidad nunca iba a llegar. Al día siguiente, el padre de Taejun tiró la fotografía a la basura. Sin embargo, después de fregar los platos, la encontró allí de nuevo. Justo cuando se disponía a tirarla otra vez, apareció Taejun. Su padre solo pudo suspirar y dejarlo estar. En el trabajo, un residente informó de unas grietas en un edificio, lo que requería su inspección, pero al saber que se trataba de la galería Sandari, se resistió a ir. Allí colgaba la fotografía de su esposa y madre de Eunye. Sin embargo, todos los demás agentes estaban asignados a otras denuncias, así que,
De mala gana, se dirigió a la galería. Allí, Tae-jun ya lo estaba esperando. Su padre quería marcharse inmediatamente después de hacer una fotografía. No podía entender qué intentaba conseguir Tae-jun. Todo esto era completamente inútil. Le dijo que dejara de malgastar sus esfuerzos. Sabía lo mucho que su padre quería a la señora Boyon. Sin embargo, esa mujer también era su propia madre. Pero su padre creía que ambos habían olvidado el accidente de aquel día debido al dolor y seguían adelante como si nada hubiera pasado. Eun-ye acompañó a su madre al hospital para una cita de seguimiento. Descubrió que la primera visita de su madre había sido el 28 de mayo de 2015. Ese mismo día fue cuando Tae-jun rompió con ella. Eun-ye confirmó con su madre que Tae-jun no había terminado la relación por la oposición de su padre. La razón verdadera fue que Tae-jun vio como Soo-ke, la madre de Eun-ye, se desplomaba a causa del corazón justo delante de su padre. Por fin, ambos sabían la verdadera razón por la que se habían despedido. Más tarde, Eun-ye fue sola a la playa de Sasan para hacer fotos, pero no sabía que ese día comenzaba el periodo de mareas vivas. En ese lugar solían producirse accidentes durante la marea alta. Al mismo tiempo, Tae-jun se enteró por un compañero de que Eun-ye estaba en la playa de Sasan. Inmediatamente fue al departamento de previsión meteorológica y pidió a un compañero que recuperara los datos de la boya de olas de la costa de Sasiksi. Después de ver las lecturas, Tae-jun salió corriendo. Condujo hasta la costa de Sasiksi y no dejó de llamar a Eun-ye, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, la abuela de Tae-jun gritó de repente el nombre de su hija y salió al exterior. Cuando el abuelo de Tae-jun se dio cuenta, ella había desaparecido. Su abuelo la buscó frenéticamente por todo el pueblo. Al enterarse de la noticia, los aldeanos se unieron a la búsqueda. Soo-ke, al enterarse de la desaparición de la abuela de Tae-jun, también se unió al grupo de búsqueda. Finalmente, vio a la abuela de Tae-jun en la orilla, caminando hacia el mar. Al ver a Soo-ke, la abuela de Tae-jun la confundió con su propia hija y le preguntó dónde había estado. Sin embargo, al momento siguiente, acusó airadamente a Soo-ke de haber matado a su hija. Al presenciar esta escena, el padre de Tae-jun se sintió profundamente perturbado. Más tarde, cuando Soo-ke y el padre de Tae-jun se separaron para volver a casa, ella de repente lo llamó para que volviera. Le suplicó que dirigiera su odio únicamente hacia ella, aunque eso la consumiera durante toda su vida. Lo soportaría. Por lo tanto, le rogó que aceptara que Tae-jun y Eun-ye estuvieran juntos. Si Boyon supiera lo mucho que estaba sufriendo Tae-jun, seguramente se le rompería el corazón. Al oír el nombre de su esposa, el padre de Tae-jun se sintió abrumado por la angustia. Todo el resentimiento acumulado en su interior estalló al instante. Se precipitó a la casa de Soo-ke y comenzó a romper cosas frenéticamente. Exigió saber cómo se atrevía a mencionar el nombre de su esposa. Soo-ke había causado la muerte de su querido amigo y había vivido con esa culpa desde entonces. Mientras tanto, la marea subía sin cesar. Eun-ye, absorta en tomar fotografías, seguía sin darse cuenta. Cuando terminó y revisó su teléfono, vio 18 llamadas perdidas de Tae-jun. Dudó antes de devolverle la llamada. En ese momento, su asistente le envió el material para la próxima exposición fotográfica de Eun-ye. Entre los comentarios, Eun-ye vio una frase: "El amor florece en silencio". Se quedó paralizada. Era de una colección de poemas que Tae-jun había leído una vez. Hablaba del amor que solo florece tras la separación. De dos amantes separados a la fuerza, sus corazones dolían como si fueran a romperse. En ese momento, Eun-ye finalmente entendió el amor no correspondido de Tae-jun. Su silenciosa vigilancia sobre ella desde su ruptura. Tae-jun atravesó la marea creciente, corriendo hacia Eun-ye, instándola a que se marchara inmediatamente. Mientras la alejaba, Eun-ye de repente lo abrazó con fuerza. Eun-ye y Tae-jun finalmente pusieron fin a ese maldito amor no correspondido y decidieron continuar con su relación. Después de romper con Tae-jun, ella se volcó en el trabajo, evitando todo lo que tuviera que ver con él. Pero Tae-jun no era así. Nunca tuvo intención de olvidar a Eun-ye. Asistió a todas y cada una de las exposiciones fotográficas de Eun-ye durante 8 años. Aunque era doloroso, Tae-jun temía aún más que, si se esforzaba por olvidar a Eun-ye, ¿y si realmente la olvidaba? ¿Y si, al añorar a Eun-ye, ya no pudiera recordar su rostro? Finalmente decidieron volver a amarse. A pesar de la continua oposición del padre de Tae-jun, In-woo vio a Jun-woo bebiendo solo con melancolía. Sabía que Jun-woo había amado en secreto a Eun-ye todo este tiempo. Al ver su estado desolado, le sugirió que simplemente se lo confesara a Eun-ye. Sin embargo, sin saber que Eun-ye y Tae-jun se habían reconciliado, Jun-woo nunca se atrevería a confesarlo. No quería cargar a Eun-ye con su culpa solo para aliviar su propio dolor. Sabía que no tenía ninguna posibilidad. Por muy bien construida que esté una estructura, después de 30 años aparecen inevitablemente grietas. Pero ¿cómo era posible que aún no hubiera ninguna abertura entre Eun-ye y Tae-jun? ¿Ninguna grieta por la que pudiera colarse? Al día siguiente, Eun-ye se enteró de que su madre le había confiado su angustia al padre de Tae-jun la noche anterior. Cuando intentó enfrentarse a su madre, Eun-job intervino. Eun-job le aconsejó que fingiera ignorancia y, en cambio, se reconciliara con Tae-jun. Posteriormente, Eun-ye informó a su madre de su reconciliación.
instándola a dejar de sentirse culpable hacia ellos. Tae-jun parecía muy animado. Con un paso notablemente más ligero, estaba preparando el equipo de acampada para su viaje con Eunye, sabiendo que ella había visitado la costa de Sasikie para fotografiar el efecto Tyndall. Se dio cuenta de que este fenómeno se observaba mejor al amanecer desde las alturas de las montañas. Por eso, le propuso un viaje de acampada. Ambos esperaban con ilusión este tiempo a solas juntos. Eunye, de buen humor, se ocupó de hacer las maletas. Soo-kee llegó a la casa de Tae-jun con comida preparada. El padre de Tae-jun, al verla ajetreada en la cocina, le preguntó qué estaba haciendo. Soo-kee no respondió, solo les instó a sentarse y comer. Por el bien de Eunye y Tae-jun, ya no evadiría la confrontación, sino que enfrentaría el resentimiento de su suegro de frente. Sin embargo, el padre de Tae-jun insistió en que se marchara inmediatamente. Para su sorpresa, Soo-kee le dijo que si se negaba a comer, se fuera a su habitación. Había venido a cocinar para Tae-jun. El padre de Tae-jun se preguntó si se había vuelto loca. ¿Ahora intentaba olvidar lo que había hecho? Durante 20 años, Soo-kee había vivido como una pecadora. Como resultado, su hijo también se había convertido en un pecador. Decidió no volver a vivir así nunca más. Al ver la mesa repleta de platos, Tae-jun supo que esa comida era en realidad para su padre, porque todos y cada uno de los platos eran los favoritos de su padre. Esperaba que su padre no lo tirara todo. Mientras Eunye y Tae-jun se preparaban para salir de acampada, dos asistentes de Seúl aparecieron de repente ante ellos. En ese momento, Tae-jun seguía sin saber que su esperada cita privada ya se había cancelado. Los dos asistentes de Eunye habían volado a Jeju al enterarse de su exposición fotográfica. Insistieron en que Eunye necesitaba asistentes, por modesta que fuera la exposición. Sin embargo, Eunye solo pensaba en pasar tiempo a solas con Tae-jun. Les dijo que hoy no había ninguna sesión fotográfica programada y que debían descansar. Pero nada más decirlo, Tae-jun la llamó para que se diera prisa en ir a la sesión. Eunye salió corriendo y le hizo señas a Tae-jun para que se callara. Encontraría la manera de despedir a los dos asistentes. Pero, para su sorpresa, ya habían hecho las maletas y estaban listos para irse con ellos. Sin otra opción, los cuatro partieron juntos. Después de llevarle comida al padre de Tae-jun, Soo-kee le llevó algunas provisiones a su abuela. Tenía la intención de ayudar a Bo-yoon a cuidar de sus padres. La pareja de ancianos reconoció la amabilidad de Soo-kee al ver la comida. El comportamiento reciente de la abuela de Tae-jun se debía a su demencia. Su padre le recordó que tomara su medicación puntualmente. Justo antes de marcharse, la abuela lo llamó de repente, instándole a que dejara de resentirse con Soo-kee. Tae-jun llegó al campamento rebosante de resentimiento. Al ver a la alegre pareja, no pudo evitar descargar su frustración. Parecen de esas personas a las que no les importan en absoluto los sentimientos de los demás. No sabía que, cuando los cuatro terminaron de beber y charlar esa noche y se prepararon para irse a la cama, Tae-jun ya había enviado un mensaje desde dentro de la tienda, instando a Eunye a que echara rápidamente a los invitados no deseados. Eunye les dijo rápidamente a los asistentes que volvieran a dormir. Justo cuando Tae-jun esperaba su partida, los dos asistentes se acercaron de nuevo, pero los asistentes insistieron en que Eunye durmiera con ellos. Eunye replicó enfadada que ella y Tae-jun estaban saliendo juntos. Al final, ella siguió sin dormir en la misma tienda que Tae-jun. Tae-jun lamentó lo mucho que había esperado este viaje de acampada, habiendo preparado tantas cosas, solo para que acabara así. En el momento en que salieron del coche, se encontraron con el padre de Tae-jun. Sin embargo, esta vez, ninguno de los dos soltó la mano del otro, sino que las apretaron aún más fuerte. Eunye incluso se enfrentó directamente al padre de Tae-jun y lo saludó. De vuelta a casa, el padre de Tae-jun no podía entender por qué seguían insistiendo en estar juntos a pesar de su fuerte oposición. Tae-jun declaró con firmeza, en esta vida, me casaré con Eunye o con nadie. La noche en que Tae-jun y Eunye se fueron de acampada, su padre, abatido tras ver la comida que había traído Soo-kee, salió a comprar alcohol. Luego se sentó fuera del pequeño supermercado y empezó a beber. Al verlo, el padre de Eunye compró una botella y se sentó detrás de él. Animado por la bebida, el padre de Eunye expresó las palabras que había reprimido durante tanto tiempo. Aunque Eunye y Tae-jun no se habían visto en 8 años, siempre se habían querido mucho. Sin embargo, el padre de Tae-jun, cegado por su devoción por su difunta esposa, seguía sin darse cuenta del sufrimiento que su hijo había soportado durante los últimos 8 años. El padre de Tae-jun, enfurecido, exigió saber cómo podía hablar con tanta indignación. El padre de Eunye no pudo contenerse y le golpeó, sabiendo muy bien la agonía que había sufrido su esposa. Durante 10 largos años después de la muerte de la madre de Tae-jun, Soo-kee vivió una penitencia diaria, noches escondida entre sábanas, ahogada en lágrimas y en un silencio cargado de culpa. Más tarde, Tae-jun confesó que Eunye era para él lo que un padre es para un hijo, irreemplazable. Aunque no pudiera igualar a su madre, aún esperaba que su padre le mostrara ahora un mínimo de preocupación. Debía de haberse dado cuenta por fin de que había quedado atrapado el día en que falleció su esposa, sin darse cuenta en absoluto de la angustia que sentía su hijo, la única familia que le quedaba. Al día siguiente, mientras estaba en el trabajo,
Tae-hun recibió una llamada de la oficina de su padre. Se enteró de que su padre no había acudido al trabajo ese día, y que solo había presentado una carta de renuncia. Corrió a casa y descubrió que la ropa de su padre había desaparecido. Mientras Tae-hun se preocupaba, se dio cuenta de que la fotografía de su madre también había desaparecido. Al instante, supo dónde había ido su padre. Había ido a buscar a la madre de Tae-hun al templo. Tae-hun ya había llamado al templo para confirmarlo. Estaba profundamente herido. Había albergado la esperanza de que tal vez su padre finalmente comenzaría a preocuparse por él. Sin embargo, la realidad demostró que sus expectativas eran erróneas. Eunye quería acompañarlo para traer a su padre de vuelta, pero Tae-hun no sabía qué hacer. Eunye decidió reunirse con el padre de Tae-hun. Al día siguiente, preparada para lo que le esperaba, llegó al templo. El padre de Tae-hun supuso que Eunye debía sentir resentimiento hacia Lee y temerle. Sin embargo, Eunye nunca le había guardado rencor. Entendía que sus acciones se debían únicamente a su amor perdurable por la madre de Tae-hun. Después de todo, él siempre la había querido como a una hija desde su infancia. Sin embargo, lo que le dolía profundamente era que el tío que una vez la había querido tanto de repente hubiera empezado a detestarla de la noche a la mañana. El padre de Tae-hun supuso que ella había venido a persuadirlo. Cuando Eunye se disponía a marcharse, el padre de Tae-hun la llamó. Le preguntó a Eunye si realmente insistía en estar con Tae-hun. Eunye declaró con firme convicción que tal vez Tae-hun era el único hombre al que amaría jamás. Sus palabras tocaron la fibra sensible del padre de Tae-hun, porque él mismo había pronunciado esas mismas palabras a la madre de Tae-hun. Por fin, liberó la obsesión que se había apoderado de su corazón. Mientras tanto, Tae-hun descubrió que su padre se había comido todas las verduras que su madre le había enviado. Parecía que su padre ya había empezado a dejarlo ir. Más tarde, cuando Tae-hun fue al templo a buscar a su padre, se encontró con Eunye preparándose para marcharse. En ese momento, el padre de Tae-hun salió apresuradamente. Al verlos a los dos, sonrió y pronunció las palabras que Tae-hun y Eunye habían estado esperando todo este tiempo. Con la bendición de su padre, Eunye y Tae-hun finalmente comenzaron su relación abiertamente. Al enterarse de que Eunye iba a celebrar una exposición fotográfica en la oficina meteorológica de Jeju, Yemi se llenó de resentimiento y tramó un nuevo sabotaje. Sus pésimas habilidades y su actitud arrogante hacían que nadie en la industria quisiera colaborar con ella. La sesión fotográfica en Jeju que Mino había luchado por conseguir para ella debía entregarse pronto, pero ella ni siquiera había concebido un concepto. Aún así, Yemi seguía convencida de que no había hecho nada malo. Mino estaba completamente desconcertado. ¿Acaso el trabajo de un fotógrafo no consistía simplemente en hacer buenas fotos? De vuelta en el hotel, la furia de Yemi seguía ardiendo. Al enterarse de la exposición de Eunye, tramó un plan malicioso. Inmediatamente llamó por teléfono a un periodista, con la intención de arruinar el regreso de Eunye. Mientras tanto, Eunye y Tae-hun discutían juguetonamente. Yeonwoo, sin embargo, estaba preocupado por una idea: si volvían a separarse, ¿con quién rompería él esta vez? Para evitar complicaciones futuras, les exigió que firmaran un acuerdo de separación. Eunye le aseguró que eso nunca volvería a suceder. Inesperadamente, Yeonwoo les dijo que se casaran inmediatamente. Justo antes de irse, Yeonwoo agarró de repente a Eunye por el brazo. Luego, tartamudeando, le preguntó quiénes eran las dos invitadas que había hoy en su casa. Eunye dijo que eran sus asistentes. Resultó que Erin había encontrado la casa de Eunye precisamente por culpa de Yeonwoo. Mientras tanto, Yeonwoo finalmente encontró su propio amor. Al mismo tiempo, Erin se enteró por Eunjo de que Yeonwoo era amigo de Eunye. De vuelta en la puerta de su casa, Eunye y Tae-hun se despidieron a regañadientes. Al día siguiente, cuando los padres de Eunye entraron en su habitación, descubrieron que Tae-hun había dormido allí. Resultó que Eunye se había escapado después de volver a casa la noche anterior y había llevado a Tae-hun directamente a su casa. Aunque a Tae-hun le parecía una situación bastante agradable, temía un destino terrible si los padres de Eunye lo descubrían allí. Eunye insistió en que no era nada, que solo se habían abrazado. Nada más. Tae-hun se apresuró a explicarle al padre de Eunye que no habían hecho nada. Pero, ¿cómo iba a dejarlo pasar tan fácilmente el padre de Eunye? Mientras tanto, Soo-kye estaba radiante de alegría. Más tarde, Tae-hun quedó con Jun-woo para contarle que se había reconciliado con Eunye. Jun-woo sabía muy bien lo unidos que habían estado Tae-hun y Eunye desde la infancia. También sabía que Eunye no sentía lo mismo por él. Sin embargo, sus propios sentimientos no desaparecerían de la noche a la mañana. Tae-hun temía que su amistad se resquebrajara por culpa de Eunye. En ese momento, Tae-hun aún no sabía que el jefe de sección le había conseguido un puesto en la Organización Meteorológica Mundial en Suiza. Planeaban darle la sorpresa a Tae-hun con la noticia. Lo que no sabían era que, antes de que pudieran darle la sorpresa, se produjo una conmoción. Las líneas telefónicas de la Administración Meteorológica se vieron repentinamente inundadas de quejas exigiendo la cancelación de la exposición fotográfica de Eunye. Los periodistas habían revelado que la fotógrafa Cho Eunye, acusada de acoso laboral, tenía la intención de volver a la escena pública utilizando su nombre real con la ayuda de la Administración Meteorológica de Jeju. Yeonwoo sospechaba que se trataba de una manipulación maliciosa, y los culpables solo podían ser Mino y Yemi.
que habían aparecido en Jeju. De lo contrario, ¿cómo iban a saber los periodistas de Seúl lo que ocurría aquí? En ese momento, Eunye llegó a la oficina meteorológica para hablar de la exposición, aunque Tae-jun insistió desesperadamente en que las acusaciones de acoso laboral eran meros rumores. La oficina se enfrentaba a una presión pública cada vez mayor. Para colmo, el reportaje de Eunye había provocado que su sitio web se colapsara. La situación actual le recordó a Eunye el día en que su exposición fotográfica fue cancelada tras las calumnias de Yemi, pero esta vez no se rendiría tan fácilmente. Mino recibió una llamada telefónica sin darse cuenta. Por fin entendió por qué Yemi había insistido en usar esa bufanda, y esos pendientes y sombrero que no combinaban conceptualmente. Resultó que había aceptado en secreto sobornos de los fabricantes para incluir sus productos en la sesión fotográfica de la revista. Yemi, sin embargo, se sentía profundamente agraviada cuando Eunye se negó a usar esa bufanda. El fabricante la presionó sin descanso para que devolviera el dinero. Mino finalmente vio la verdadera cara de Yemi y rompió con ella, pero Yemi lo amenazó con la sesión fotográfica de la revista Jeju. Solo entonces Mino se dio cuenta de lo ciego que había estado. ¿Cómo había podido abandonar a Eunye para enamorarse de ella? Yeonwoo ve ahora que esta situación refleja el escándalo de acoso escolar del pasado de Eunye. Por lo tanto, la cuestión no es convencer a la agencia meteorológica para que acoja la exposición fotográfica, sino volver a la raíz del problema. El grupo llegó entonces a la base. Aerin le dio las gracias a Yeonwoo por guiarlos. Sin embargo, Yeonwoo se puso tan nervioso que apenas pudo articular su agradecimiento. Al instante, se dieron cuenta de que Yeonwoo sentía algo por Aerin. Posteriormente, dedujeron que, antes de que Eunye fuera falsamente acusada de acoso, Yemi había discutido con ella por insistir en añadir una bufanda al diseño. Además, después de convertirse en jefa del departamento, intentó persistentemente incluir la bufanda en el concepto. No solo eso, sino que siguió insistiendo en elementos que no encajaban con el tema, discutiendo a diario con el equipo de vestuario. Yeonwoo vio claramente la verdad. Junwoo ordenó inmediatamente a todos que revisaran las redes sociales y las comunidades de fotógrafos de Yemi en busca de cualquier pista sospechosa relacionada con patrocinios. Al mismo tiempo, el jefe de sección compartió la buena noticia de que Tae-jun había sido seleccionado como expatriado en Suiza para la organización meteorológica. Este era el sueño que lo había impulsado a convertirse en meteorólogo. Sin embargo, a Tae-jun no le importaba en absoluto esta noticia, ya que su mente estaba consumida por pensamientos sobre la exposición fotográfica de Eunye. Esa noche, Eunye regresó a casa y se encontró a Mino esperándola. Primero insistió en que los informes eran obra exclusiva de Yemi, alegando que él no había participado en ellos. Luego, de repente, se arrodilló y le suplicó que, sin la intervención de Eunye, se enfrentaría al despido. Tae-jun llegó en ese momento. Presenció la escena y se apresuró a acercarse. Se interpuso entre ellos y le preguntó a Eunye: «Molesto, ¿qué haces hablando todavía con este cobarde?». Eunye se volvió hacia Mino y le instó a que buscara otro fotógrafo. El simple hecho de organizar una exposición fotográfica de la administración meteorológica ya había provocado la indignación pública. Mino le aseguró a Eunye que podía resolver toda la publicidad negativa, pero solo si ella le ayudaba a superar esta crisis. Sin embargo, Eunye no confiaba en él en absoluto. No obstante, antes de irse a casa, Tae-jun le preguntó si aceptaría hacer la sesión fotográfica para la revista. Aceptarlo permitiría a Eunye regresar sin problemas. Sin embargo, Eunye tenía sus propios planes. Organizar una exposición fotográfica debut tras salir de la administración meteorológica esa tarde. Eunye había decidido seguir este camino. Organizaría una exposición fotográfica en solitario. Entonces comenzó a buscar un lugar adecuado en el pueblo. Finalmente, con la ayuda del padre de Tae-jun, encontró un almacén adecuado. Tras una noche de búsqueda incansable, Junwoo descubrió al proveedor de bufandas gracias a un comentario en las redes sociales de Yemi. Mientras tanto, un grupo de periodistas de Seúl llegó al pueblo. Buscaron a la Saenjeo para preguntarles por la casa de Eunye. La madre de Yeonwoo les indicó una dirección al azar. Una vez que los periodistas se marcharon, la Saenjeo llamaron inmediatamente a los aldeanos y les instaron a no revelar nunca la ubicación de Eunye a la prensa. La madre de Yeonwoo informó entonces a Eunye de la presencia de los periodistas en el pueblo. Le aseguró que no se preocupara, ya que los periodistas nunca encontrarían a Eunye. Con la ayuda de los aldeanos, los periodistas siguieron dando vueltas por el pueblo. Buscaron desde el amanecer hasta el anochecer, y finalmente encontraron a Eunye, pero solo era un perro. Al mismo tiempo, Yeonwoo y los demás se acercaron silenciosamente a la casa de Eunye. Le revelaron a Eunye que Yemi había estado aceptando sobornos en secreto. Eunye se quedó atónita al saber que Yemi había hecho algo así a sus espaldas. Mientras tanto, las buceadoras Saenjeo se habían reunido en casa de Sooke para pensar en formas de lidiar con los periodistas. Esta vez,
Eunye no estaba sola. No solo contaba con su familia y sus amigos, sino que todo el pueblo estaba de su lado. Ahora solo tenía que encontrar la manera de evitar que los periodistas la descubrieran para poder celebrar su primera exposición fotográfica en el pueblo. No fue hasta el día siguiente cuando los periodistas se dieron cuenta de que los aldeanos les habían burlado. Entonces se dieron cuenta de que la exposición fotográfica de la oficina meteorológica se celebraba según lo previsto, sin cancelarse, y se dirigieron inmediatamente allí. Los periodistas destinados en el lugar de trabajo del padre de Tae-Jun recibieron la noticia y también se apresuraron a acudir. En cuanto se marcharon, el padre de Tae-Jun abrió rápidamente las puertas del almacén, a la espera de que Tae-Jun y los demás recuperaran las fotografías de la oficina meteorológica, para garantizar que la primera exposición fotográfica de Eunye se desarrollara sin problemas. Tae-Jun convenció a la oficina meteorológica para que retrasara el anuncio de la cancelación. El plan era que el jefe de sección sirviera de señuelo para distraer a los periodistas. Mientras tanto, todas las ANGO del pueblo se movilizarían para bloquearles el paso. Preguntaron por plazas de aparcamiento con el pretexto de asistir a la exposición. Sin embargo, 2 periodistas se colaron sin ser vistos. En ese mismo momento, Tae-Jun y Eunye estaban cargando silenciosamente las fotografías en un vehículo por una entrada lateral. Fueron vistos por esos 2 escurridizos periodistas. Uno de ellos era el periodista que había estado acosando persistentemente a Eunye. En lugar de enfrentarse a ellos inmediatamente, decidió seguir a Eunye y a su grupo. Al ver que Eunye había logrado escapar, Soke se llevó a la unidad ANGO. Mientras tanto, Jongwoo y su grupo buscaron a Mino. En cuanto entraron, vieron a su objetivo. Mino, sin decir una palabra, In-woo y Jung-woo lo agarraron y lo arrastraron a un rincón desierto para sacarle información. Habiendo dicho previamente a Eunye que podía resolver todo el escrutinio de los medios de comunicación, debía saber algo. Además, Eunye mencionó que era cobarde y se intimidaba fácilmente. Un poco de presión le haría confesarlo todo. Jung-woo exigió una confesión completa sobre los sobornos de Yemi. Después de forcejear un poco, Mino reveló sin darse cuenta que solo se había enterado del soborno de Yemi 2 días antes. En cuanto terminó, apareció el abogado, con el teléfono en la mano. Mino, incapaz de defenderse, se arrodilló para pedir perdón y declaró que lo sabía todo sobre Yemi. Tras las revelaciones de Mino, los periodistas recopilaron las grabaciones en documentos y las difundieron dentro del grupo de prensa de Jeju. Los periodistas que anteriormente habían acosado a Eunye vieron el informe y finalmente comprendieron la verdad. Inmediatamente cambiaron su atención a Yemi y comenzaron a localizar su paradero. En ese mismo momento, Yemi, que estaba haciendo las maletas, también se encontró con el informe de los periodistas. Esta vez, estaba completamente acabada. Lo que le esperaba era una avalancha aún más intensa de críticas públicas. Eunye también vio ese informe. Los amigos que antes la habían cuestionado cambiaron de actitud y comenzaron a mostrarle amabilidad. Aunque se había aclarado la injusticia, Eunye no se sentía tan aliviada como había imaginado. En cambio, se sentía algo melancólica. En ese momento, Jongwoo y los demás, después de haber tratado adecuadamente con Yemi, llegaron rápidamente para reunirse con Eunye. Todo el pueblo acudió a apoyar la exposición fotográfica de Eunye. El periodista, desconcertado al ver solo fotos del tiempo, se preguntaba para qué tanto secreto. Justo cuando se decidía a entrar e indagar a fondo, la puerta se abrió y apareció Tae-Jun. Saliendo, Tae-Jun no detuvo al periodista, sino que de repente le llamó, instándole a apreciar debidamente la exposición. Al abrir la puerta, el periodista se encontró con una sala de exposiciones llena de risas y alegría. Todo el mundo estaba muy ocupado con los preparativos de la exposición fotográfica de Eunye, y todos los habitantes del pueblo aparecían en las fotografías de Eunye. Después de ver la exposición, el periodista escribió un artículo sobre la primera exposición fotográfica de Eunye con su nombre real, lo que marcó su nuevo comienzo. Muchos esperaban su regreso a Seúl. Eunye recuperó su cámara, que llevaba mucho tiempo sin usar. Estaba lista para empezar de nuevo como la auténtica Eunye. Tae-Jun abrió su diario de previsiones meteorológicas. Su aspiración profesional original había sido unirse a la Organización Meteorológica Mundial. El jefe de sección le había conseguido un puesto en Suiza. Sin embargo, tras reunirse por fin con Eunye, ahora le daba miedo marcharse. En ese momento, Eunye tenía en sus manos la carta de aceptación de Tae-Jun. La había encontrado mientras movía fotografías. Quedó con Tae-Jun y le habló de la organización meteorológica. No quería que Tae-Jun mirara atrás y se arrepintiera más tarde. Eunye sabía lo mucho que él siempre había querido ir, pero se había quedado en Jeju por el bien de la madre de Eunye. Tae-Jun creía que el nuevo comienzo de Eunye en Seúl no sería fácil. Todavía lamentaba profundamente haberla dejado sola en Seúl durante 8 años y quería estar a su lado. Persuadido por Eunye, Tae-Jun se fue a Suiza para perseguir su sueño. Mientras tanto, Jongwoo, In-woo y Jung-woo, animados por Eunye, se trasladaron a Seúl. 2 años más tarde, Jung-woo abrió con éxito una sucursal en Seúl. Jongwoo y Airin también se convirtieron en novios. Todo el mundo sentía curiosidad por saber cómo habían empezado a salir, ya que Jongwoo solía pasar un año sin hablar con alguien que le gustaba. En aquel entonces, Jongwoo le había confesado su amor a Airin a través de un mensaje de texto. Durante los primeros 6 meses de su relación,
Se comunicaban únicamente a través de mensajes. Un día, en el trabajo, Eunye se enfrentó de repente a la huida de una modelo a Japón. Mino pensó de repente en alguien. Eunye se puso en contacto con esa persona a regañadientes, aunque se sentía totalmente desprevenida para una petición tan repentina. Justo cuando estaba a punto de detener el rodaje, la persona llegó. Gibbon había planeado visitar a Eunye inmediatamente después de regresar a Seúl. Al enterarse de que su modelo no vendría, se apresuró a acudir. Durante el incidente de acoso a Eunye, Gibbon no se había atrevido a ponerse en contacto con ella fácilmente, pero como se preocupaba mucho por ella, le había enviado suplementos nutricionales. Sin embargo, Eunye se quedó en su ciudad natal y nunca lo recibió. Después del trabajo, Eunye le envió un mensaje de texto a Taejun, pero no recibió respuesta. Suponiendo que estaba ocupado, comenzó a hacer las maletas al regresar a casa. Un mes más tarde, mientras recogía las pertenencias de Taejun, Eunjo entró y le ordenó que tirara la basura. Mientras sacaba la basura, Eunye vio a una joven pareja muy cariñosa. Al no poder contactar con Taejun, se sintió profundamente agraviada. No sabía que estaba a punto de encontrarse con la persona que tanto anhelaba. Taejun le dio una sorpresa a Eunye en una blanca Navidad. El restaurante de Junwoo se hizo cada vez más popular. Jongwoo se convirtió en el famoso portavoz de los pasteles de arroz salteados picantes. Inwoo realizó su sueño de convertirse en dibujante de manga. Eunye recuperó su estatus como la fotógrafa más solicitada del sector. Mientras tanto, Taejun se unió a la Administración Meteorológica de Seúl, convirtiéndose en un quebradero de cabeza para sus superiores. El padre de Taejun y el padre de Eunye solían compartir copas y conversaciones, y todos los rencores del pasado se desvanecieron en el olvido. Y así, la historia llega a un satisfactorio final. Que todos encuentren un lugar al que realmente pertenecer.